Invertir en fondos, invertir en ETFs, parece la misma película, pero en España la diferencia fiscal puede cambiar por completo, tu estrategia, tu rentabilidad, hasta tu tranquilidad mental. ¿Qué papel juegan con estas dos vías de inversión los planes de pensiones, las EPSVs, aquí en el País Vasco? Vuelve a venirse a Bala Extra un viernes a hablarnos de todo esto Daniel Rodríguez. Dani, buenas. Hola, buenas, ¿qué tal? Otra vez por Oye, aquí. que me alegra que te hayan quedado ganas de volver. Pues sí, a probar a seguir comentando temas de inversión un poco. Ya sabes que los haters de los programas de los lunes me dijeron que les había colado un programa de lunes en una conversación de viernes, pero yo creo que como norma general, primero, para los que no les gusta este tipo de contenido, es mucho más tragable una conversación sobre esto, como la podríamos tener, bueno, tú no, porque tú tienes más conocimiento, pero como iba a decir, como la podríamos tener en cualquier barra de bar tranquilamente, charlando entre amigos, ¿no? De qué hace cada uno con su dinero. Bueno, pues eso, se hace mucho menos árido que si yo me pongo a intentar sacar lo poquito que yo sé, ayudarme de la inteligencia artificial para contarlo y al final contarlo en un lunes en un monólogo. Me parece muy interesante que vengas, que nos cuentes de tu propia experiencia y que nos ayudes a entender un poco todo este mundo. Si te parece, yo debería de ir ahora, ojalá que lo tuviera por aquí, con el copy de entrada, pero lo vamos a dejar en que estamos, si no recuerdo mal, en el capítulo 1810, ¿puede ser? Si no me equivoco, sí, 1810, y que cuando los oyentes y las oyentes escuchen esto será viernes 15 de mayo de 2026. Comienza Bala Extra, viernes de conversación con Pedro Sánchez y su invitado. Vamos a jugar un poco con este triángulo, ¿no, Daniel? Fondos de inversión, ETFs, que es como el palabra que ha aparecido en los últimos años y que es incluso lo más desconocido, diría yo, para la mayor parte de la gente. Y luego un tercer invitado a esto, que aunque tiene un carácter un poco distinto, juega también un papel que es el de los planes de pensiones, por simplificar y no estar todo el rato explicando que tenemos unos planes de pensiones especiales en Euskadi. Vamos a hablar en general de planes de pensiones. Este sería un poco el triángulo para el programa de hoy, ¿te parece? Sí, podemos hablar un poco de las tres vías de inversión colectiva que tenemos, que serían justamente las ETF, los fondos de inversión, y los planes de pensiones o los fondos de pensiones, que depende de legislación, pues puede cambiar un poco el nombre. Básicamente, Sí. las opciones que tenemos serían el fondo de inversión, el ETF o el plan de pensiones. Parece que son lo mismo, tienen ligeras diferencias y está en la parte técnica la diferencia. El fondo de inversión y el ETF es lo mismo, porque el ETF es básicamente un fondo cotizado. Entonces, eso significa que tú puedes comprarlo en un mercado secundario. Es decir, tú cuando estás comprando un ETF, cuando vas a tu broker, compras un ETF, generalmente lo estás comprando en el mercado, en la cotización, digamos en la bolsa, y compras a otra persona habitualmente. Generalmente es la diferencia. Y el fondo de inversión se suele comprar al final del día o al final del siguiente día, depende del periodo de las entradas de liquidación que tengan, pero digamos que al final de día con el precio de cierre. Entonces, la ventaja del ETF es que lo puedes vender a cualquier hora del día mientras el mercado está abierto, o en un Trade Republic, por ejemplo, o gente que esté trabajando fuera de mercado, incluso podrías vender fuera de mercado. O sea, un domingo lo podrías vender un ETF, aunque generalmente vas a obtener peores precios que vendiendo a mercado, digamos en horario de 9 a 6, que serían los horarios habituales en Europa. Sí, porque a veces nos parece que los mercados están todo el rato abiertos. Es verdad que, tal y como es el globo terráqueo, hay mercados abiertos a cualquier hora del día en alguna parte del mundo, pero si nos fijamos sobre todo en dónde compramos y en dónde actuamos nosotros con el dinero, sean oyentes de América, sean oyentes de España, de Europa,
claro, compramos en nuestros mercados, por lo tanto hay unas horas de cierre. Y de la misma manera que un ejemplo muy vulgar y muy sencillo, de la misma manera que Revolut, por ejemplo, te dice que puedes pasar euros a tu wallet de libras en tu cuenta de Revolut de lunes a viernes sin una comisión específica, más que el tipo de cambio que apliquen, que es parecido al de Visa o al de Mastercard y tal, pero el fin de semana ellos te van a cobrar porque los mercados están cerrados y porque ellos a lo largo del fin de semana te cambian las libras y los euros, pero sin saber a qué precio va a ser ese cambio el lunes, por lo tanto se guardan las espaldas. Con esto pasaría igual. Es decir, pasa exactamente igual, efectivamente. Los mercados cierran y los mercados abren. Efectivamente, si vas a un broker tradicional e intentas vender el domingo y te queda la orden programada para el lunes, cuando abra, porque tu mercado generalmente abrirá, digamos, el lunes a cierta hora. Si estás en un broker tipo Trade Republic, podrías venderlo y obtener liquidez, pero justamente va a hacer eso, va a vender, no te lo va a comprar nadie, te lo va a comprar el broker y va a cubrirse, con lo cual va a tener un spread mayor de lo que tendríamos en un horario, digamos, el lunes o el martes. Pero el spread, volvemos a recordar, es ese palabra que se refiere a, entre comillas, esa comisión que no es nominalmente una comisión, sino una diferencia de precio entre la compra y la venta, que al final es lo que permite a sitios como, sobre todo, Trade Republic, entre nosotros, en menor medida también MyInvestor, decirte, no te cobro comisión, pero entonces yo de dónde gano dinero, pues aparte de otro tipo de servicios o incluso de que puedas contratar, como en el caso de MyInvestor, una cuenta premium por 8 euros al mes, pues también en esa grasilla que va quedando en cada operación entre el precio de compra y el precio de venta, ¿no? Bueno, el spread existe también en un mercado normal. Es decir, el spread es la diferencia de cuando tú vas al mercado, tienes el precio de compra y el precio de venta. Entonces, el precio de compra y de venta son las que puedes comprar y vender. Y es la último cruce que hubo. Entonces, siempre suele haber unos céntimos de diferencia. En un mercado líquido prácticamente cero, tanto en ETFs como en acciones. O sea, porque siempre estás vendiendo y comprando acciones, entonces es muy, muy líquido. La gente que opera a mercado, digamos que sería cualquier broker tradicional, pues tienes un spread cercano a cero y luego te cobran una comisión. Viven de ellos. O sea, MyInvestor va a mercado, con lo cual no va a un intermediario y no tiene más que el spread de mercado, que puede ser un céntimo tranquilamente. Y Trade Republic, lo que no va a mercado, aunque está prohibido, va a ser prohibido a partir de junio en Europa, aunque creo que ya tiene la solución buscada, porque creo que se van a hacerse creadores de mercado, con lo cual se van a comprar a sí mismos en vez de ir al que están comprando ahora mismo. Y esa gente lo que hace es, en vez de vender en el mercado, lo venden ellos, gestionan, y por eso te permiten tener parte de ETFs, que en un mercado tradicional tendrías 1 o 2, pero no puedes tener 1,5 como en Trade Republic. Y esa diferencia te la meten en un spread, es decir, que te lo venden más caro y te lo compran más barato. La diferencia. Entonces, con eso están ganando ellos la comisión pues que no cobran. Es decir, para operaciones pequeñas posiblemente sea la mejor opción, porque cuando te meten una comisión fija, pues suele ser bastante elevado en porcentaje, pero para operaciones grandes, es decir, a partir de varios miles de euros, suele ser más aconsejable ir a un mercado tradicional y no pagar el spread, porque el spread puede ser bastante mayor que una comisión básica que te cobre un broker tradicional. Pero tampoco, como no lo publican, nadie sabe si te están cobrando un 0,15, un 0,20, un 0,30 o 0,40 de spread. Nadie lo sabe. Sí, es un poco más lo saben oscuro. Ellos solamente, es oscuro. O sea, no sabes si estás cobrando... Sabes que no es caro porque en el fondo, pues es una manera de invertir relativamente asequible, pero lo que tú dices, no sabes cómo de caro o de barato termina siendo. No lo sabes. Claro, has pasado, no es que hayas pasado por encima, lo has explicado perfectamente. Lo que pasa es que yo quiero que esto lo reposemos y que la gente lo escuche bien. Normalmente fondos indexados, que es al final donde más fácilmente puede invertir una persona desde el punto de vista individual. No le he dicho hoy, lo digo ahora. Nosotros no vamos ahora a ponernos a recomendar a nadie que invierta ni en fondos, ni en ETFs, ni en nada. La gente tiene que saber que se puede perder dinero, incluso mucho dinero, con este tipo de cosas. No es lo tradicional, no es lo que ha venido ocurriendo, porque los riesgos están muy
digamos, muy divididos o muy repartidos en los fondos y en los ETFs, pero se puede perder mucho dinero. Por lo tanto, ni tú ni yo nos vamos a poner aquí hoy en Bala Extra a recomendarle a nadie esto. Lo que estamos haciendo es explicar cómo funciona. En ese explicar cómo funciona, tú decías, la diferencia entre un fondo y un ETF fundamentalmente es que el ETF está cotizado. ¿Para qué cotiza ese ETF? Pues para que puedas comprar en cualquier momento. Es decir, la diferencia, los ETF son más recientes que los fondos tienen bastante antigüedad. Los ETF son de finales del siglo pasado, empezaron a cotizar en bolsa para poder vender y comprar el fondo en cualquier momento. Entonces, y eso les tiene unas ciertas limitaciones. Los ETFs generalmente son fondos de pasivo, gestión pasiva, es decir, que tú vía un algoritmo tienes una lista de acciones a las que tienes que invertir y tú cuando llega capital o cuando sale capital sabes que tienes que comprar y vender. Lo puede hacer un ordenador automáticamente, sin inteligencia artificial. Una máquina podría calcular cuáles son las acciones que se tienen que vender. Eso sería lo que es un indexado. O sea, un indexado habitualmente puede ser un indexado gestión pasiva, que estoy mezclando gestión pasiva con indexado. Gestión pasiva es un tipo de... Indexado es un tipo de gestión pasiva. Bien. Lo que hace es, básicamente, tú tienes una regla para saber en qué tienes que invertir y qué tienes que desinvertir, con lo cual tú en un ETF puedes cotizarlo y calcularlo en tiempo real. No tienes que esperar a que el gestor te diga cuánto vale su cartera. Eso puede ser porque sigue un índice, como puede ser el S&P 500, como puede ser el IBEX 35, o como pueden ser los MSCI World, o cualquier otro MSCI World, o cualquier otro índice. Luego, a partir de ahí, también podrás tener ETFs gestionados algorítmicamente. Es decir, por ejemplo, hay algoritmo tipo Croqui, que básicamente es una regla de selección de la cartera. Entonces, tú automáticamente, desde fuera, puedes saber cuánto sube y baja esa cartera porque sabes qué cartera hay. En los fondos de inversión también hay fondos indexados o fondos de gestión, digamos, pasiva, que digamos que es un algoritmo el que puede decidir qué se compra y vende, aunque al final lo haga un gestor, pero que no lo decide, no es una decisión discrecional del gestor. Pero en fondos de inversión sí que lo puedes tener, porque en fondos de inversión, como cierran a fin de día, pues pueden calcular cuál es la cotización, cuál es el valor de la inversión. Por ejemplo, un gestor activo que está tomando decisiones sobre qué invertir, lo que no quiere es que se sepa habitualmente qué es lo que está invirtiendo. Porque si está decidiendo invertir en una empresa en concreto porque la ve barata, lo que quiere es primero situarse y luego ya esperar a que suba el mercado. No que alguien le esté intentando copiar. Por eso habitualmente los ETF suelen ser gestión pasiva, que son más baratos. Los fondos pueden ser gestión pasiva y activa, porque podríamos tener el mismo ETF al S&P 500 que el mismo fondo. Solo que suelen ser un poquito más caros. Digamos que los fondos de inversión son un poco más caros gestionando lo mismo. Es decir, un ETF al S&P 500 siempre va a ser más barato que el mismo fondo de la misma gestora al S&P 500. Porque además el fondo tiene que llevar una gestión de qué patrimonio tienes, el histórico de transferencias, y entonces suele tener unos puntos más de TER que el mismo ETF. Entonces es una pequeña diferencia que hay. Pero en España, para nosotros tenemos una ventaja que fuera no tienen. Por eso invertimos tanto en España en fondos, y es que nosotros podemos transferir fondos de uno a otro sin, digamos, pagar Hacienda. Es decir, podemos tener un fondo del S&P 500, irnos a un fondo, digamos, de renta fija porque nos queremos quitar riesgo, transferimos el capital y no pagamos nada. Pagaríamos al final, dentro de unos años, cuando vendamos ese fondo de renta fija. Si lo vendemos o si lo volvemos a transferir, tampoco lo vamos a pagar. Entonces, esa pequeña comisión extra que tiene, ese pequeño coste extra que puede tener el fondo, digamos que en España nos compensa. Fuera, pues ya habitualmente ya depende de cómo sea la fiscalidad, y por eso es más habitual fuera que la gente suele comprar ETFs que en España. En España solemos comprar más fondos por esa ventaja. Entonces, incluso tiene ventajas. Una ventaja importante es que si tú estás haciendo DCA durante 10 años, por ejemplo, hay una manera que es básicamente traspasar los fondos de manera ordenada,
de tal manera que tú puedas pagar impuestos por las últimas aportaciones, no por las primeras, porque regulatoriamente Hacienda quiere que pagues siempre por las primeras. Ujú. O sea, tú si tienes un ETF, has comprado un ETF hoy, otro ETF el mes que viene, otro ETF, digamos una unidad de ETF cada mes. Dentro de 10 años, los que vas a tener que vender son los primeros, no los últimos. En el caso del fondo, lo que puedes hacer es decir, oye, mira, yo he invertido al SP500, los primeros tienen a lo mejor una rentabilidad del 200% y los últimos tienen un 20%. Pues yo lo que puedo hacer es decir, transfiero inicialmente de mi fondo a otro fondo y luego transfiero la segunda parte a otro fondo. Es decir, la primera transferencia son los más antiguos, la segunda transferencia son los más nuevos y luego vendo esos nuevos. Con lo cual consigo retrasar lo máximo posible el pago de impuestos. Con lo cual puede ser un ejemplo bastante claro de que si estamos a 10 años, obtener, digamos, no tener que vender tanto capital porque tenemos que pagar impuestos para cubrir las plusvalías. Recordemos que en España toda la fiscalidad que tiene que ver con esto va en una parte de la declaración de la renta que tiene que ver con el aumento o la disminución de nuestro patrimonio. Si lo hemos vendido y hemos ganado dinero, es un aumento patrimonial y cotizamos por ese aumento patrimonial. Si tú tienes un ETF, tú lo has dicho, tiene muchísimas ventajas, que puedes comprarlo a trocitos, que puedes comprarlo o venderlo en cualquier momento, que es más barato. Todas esas ventajas al final se convierten en una desventaja. Es que en el momento en que vas a venderlo, o en el momento en el que quieres cambiar tu inversión, vamos a decirlo así, es como si lo vendieras y lo primero es pagar impuestos y luego lo que te quede después de pagar impuestos lo llevas a una inversión distinta. En los fondos de inversión pasa un poco como en los planes de pensiones. Yo quiero cambiar mi plan de pensiones dentro de mi banco o irme a otro banco con ese plan de pensiones y mientras que yo no lo rescate, mientras que el dinero que tengo en el plan de pensiones lo lleve a otro plan de pensiones, insisto, de mi banco o de otro banco distinto, a mí Hacienda no me va a pedir ningún tipo de impuesto. Y esa sería un poco la ventaja frente a los ETFs. Es la ventaja principal de los fondos en España, porque fuera de España, para los oyentes que estén fuera de España, no tienen esa ventaja. Por ejemplo, es muy habitual que la gente ofrece, ¿cómo compráis tanto fondo en España si es más caro que un ETF? Pues porque tenemos esa ventaja fiscal de que podemos cambiar sin pagar impuestos y podemos incluso, haciendo un par de transferencias, nunca retrasar el pago lo máximo posible y pagar por los últimos, porque si tenemos un ETF vamos a tener que vender, si queremos vender parte, si queremos vender todo, da igual, vendemos todo y listo, vamos a barbatar, pero si queremos vender parte podemos organizar la venta para pagar por la última parte. Recordemos, yo me voy a los conceptos básicos, porque claro, tú estás volando siempre 4 o 5 techos por encima de mí, ¿no? Y de una parte quizás de la audiencia. Recordemos que esto no es ninguna tontería porque está relacionado con el interés compuesto. Es decir, en la medida en que yo pago más tarde esos impuestos por mi inversión, más tiempo tengo el dinero conmigo y por lo tanto más tiempo tengo la posibilidad de que ese dinero me esté rentando sin que previamente se lo haya quedado Hacienda. Igual que he dicho antes que no damos recomendaciones de comprar o hacer nada, diré que nosotros tampoco estamos diciendo aquí que haya que escaquear dinero a Hacienda. De lo que estamos hablando es de cómo legalmente, con lo que Hacienda permite hacer, de manera absolutamente legal, cómo se puede pagar más o menos de tu ahorro a Hacienda, claro, y aquí eso es un tema, no es un tema menor. Es muy importante, cuanto más tarde pagues impuestos, digamos que la rentabilidad sigue generando rentabilidad, entonces es interés compuesto, primera parte. Y segunda parte, si esto es algo que permite legalmente, es decir, si tú transfieres organizadamente los fondos, puedes conseguir retrasar el impuesto, nunca lo vas a evitar pagar, o sea, o lo pagas ahora o lo pagas dentro de 5 años, pero lo vas a pagar. La ventaja que tienes es que si tú tienes una inversión que has hecho durante 10 años, digamos en el SP500 tienes unos 100.000 euros, quieres sacar 50, no es lo mismo sacar los 50 primeros que los 50 últimos.
A lo mejor los 50 primeros tienes que dedicar 10.000 euros más, entonces tienes que pagar 60 para pagar los impuestos, y los 50 últimos, pues a lo mejor tienes que gastar 4 o 5.000. Entonces, dejas más rentabilidad. Entonces, en un caso dejarías 40.000 rentando, en otro caso puedes dejar 45.000 como inversión. Más adelante pagarás más, pero la ventaja que tienes es que lo puedes retrasar, digamos, hasta la última venta. Claro, y si es como tan evidente, ¿no?, en la manera en que lo explicas, entonces, ¿cuál es el mercado que tienen los ETFs en España? Quiero decir, ¿en qué circunstancias, para qué cantidades, para qué plazos, para qué tipo de inversor o de inversora es más interesante un ETF? Si, como vemos, hay un montón de ventajas en España para quien invierte en un fondo de inversión. Pues el ETF tiene productos que no tenemos en fondos de inversión. Entonces, por ejemplo, puedes tener ETFs especulativos, que no hay fondos especulativos. Bueno, sí que hay alguno. Pero es más lógico invertir en un ETF especulativo. Por ejemplo, tú puedes invertir en un ETF que multiplica por 5 la rentabilidad o las pérdidas del S&P 500. Digamos un ETF apalancado. ¿Qué ventaja? Que si tú lo haces con un fondo, compras, no sabes cuándo compras, y vendes, no sabes cuándo vendes. Con lo cual, una versión especulativa, pues, es justificado. Si te vas aunque esto es decir, lo comentamos, pero no recomendamos nada, que aquí es donde sí que te puede perder todo. Claro. Tienes un ETF apalancado, pues directamente podría estar apalancado por 5, y si tú inviertes 100, ellos están invirtiendo en el S&P 500, pues están pidiendo préstamos por ti. ¿Qué pasa? Que si sube 10%, ahí va a subir 50 tu inversión. Sí. Si baja 10%, tu inversión va a bajar a la mitad. Es la zona en donde nos damos un castañazo o damos, como se decía antiguamente, un pelotazo. Un pelotazo, las dos cosas. Muy arriesgado, no recomendable habitualmente, pero por ejemplo esos productos no los hay. Tampoco hay ETFs pues para crear, tampoco hay fondos pues para invertir, por ejemplo, en oro físico, en Bitcoin físico. Entonces, si quieres invertir en eso, la solución es o invertir directamente, que es complicado, o invertir vía ETF. Tiene ciertas ventajas. Hay productos que no hay. Y luego, si no tienes el problema de transferir y no estás invirtiendo a largo plazo, pues puede ser mejor el ETF. Entonces, el ETF en España pues cubre sobre todo cosas que no cubre digamos, los fondos. Los fondos, el problema que tienen es la liquidez. Y si quieres una opción especulativa, creo que hay algún fondo especulativo, pero yo iría siempre a ETF, porque en ETF yo puedo vender en el momento y comprar en el momento que quiero. No esperar a ver si compran esta noche, a ver si mañana sube el CP, porque no tengo esa velocidad que quiero. Pero claro, son productos muy especulativos y digamos que directamente no los recomendamos. O los ETFs inversos también. Si tú sabes que estimas que el S&P 500 mañana va a bajar un 20%, puedes comprarte un ETF inverso, que no hay fondos inversos, que si baja vas a ganar, pero como suba vas a perder. Sí. Es lo que tú dices, al final es para el inversor o la inversora especulativa, y ahí claramente además la velocidad es importante, porque tú te puedes poner una alarma en tu aplicación de cabecera que te diga, ha llegado al precio que esperabas, pues vende, pero vende es que estoy dándole al botón y que esta orden se está operando 15 décimas de segundo después en algún mercado. O incluso ventas automáticas. La gente ya no se pone a nada, pone ventas automáticas. Sí. Cuando llegue este precio, vende y ya está. Cuando llega a 100, vendes. Entonces en ese momento se ejecuta la orden y sale digamos que sale cierra la posición. Eso lo puedes hacer con un ETF. Entonces huele mucho más a corto plazo el ETF, diría yo. Por lo menos en el mercado español. En el mercado español, por la ventaja, el inversor a largo plazo, yo no lo veo como la mejor opción, porque tienes la ventaja fiscal y un inversor a largo plazo lo más seguro es que rebalancee su cartera. Sí. Es decir, tú eres un inversor a largo plazo, empiezas a invertir. Esto me parece importante que lo expliques bien, porque, claro, parece que la gente coge su dinero y lo deja ahí apalancado y esperando, y sin tener que sacar o recuperar el dinero porque te dé miedo una guerra en Irán o porque te dé no sé qué, esa reubicación de tu dinero en otros intereses, en otras empresas, en otros mercados, sí que es interesante. Y ahí es donde los fondos de inversión cumplen eso que tú decías antes, ¿no?
de que se puede reubicar el dinero, se puede reubicar la inversión sin tener que decirle al fisco absolutamente nada, ¿no? Efectivamente, es que hay muchas situaciones en las que tú puedes querer reinvertir digamos, cambiar los activos a los que estás invirtiendo. Pues, por ejemplo, si tú estás invirtiendo ya para tu jubilación, a los 30, 40, 50 años, puedes estar tranquilamente en el S&P 500. Todo, a lo mejor ya 50 ya empiezas a bajar un poco y tú en ese momento pues tienes tu inversión. ¿Qué pasa? Cuando ya se acerca la jubilación, dices, oye, no quiero asumir tanto riesgo porque no vaya a ser que el año que viene caiga una caída del 20% y quiero ir moviéndome a renta fija. Tengo menos rentabilidad, me cubre un poco la inflación, pero ya en esos años he creado patrimonio. Entonces tú en ese momento coges, bien, pues de mi inversión del S&P 500, simplificando, muevo el 20% a renta fija. Entonces voy bajando paulatinamente mi riesgo. Y tú en cada uno de esos pasos, tú no estás pagando Hacienda. Si lo hubieses hecho con ETF en España, tendrías que vender tus ETFs, los más antiguos, pagar la tributación y luego ya comprar el ETF de renta, digamos, el de renta fija. Uh-huh. Y ahí evidentemente estás perdiendo pólvora. Estás perdiendo pólvora, estás perdiendo liquidez. Estás quitando te estás quitando capacidad de disparo. Oye, en esto que estás contando me surge una cosa que no sé si es ahora mismo como un atraco a mano armada o es algo que tú me puedas responder con relativa sencillez. Yo, que soy un poco kamikaze, me doy cuenta que creo que no me va a llegar nunca el momento en el que piense que tengo que pasar a un perfil ultraconservador en mi inversión. Porque digo, bien, me jubilo con 62, con 65, pero calculo que por lo menos me quedarán 15, 20 años de vida en donde yo, aunque vaya a rescatar mi plan de pensiones o vaya a rescatar una parte de mi inversión para ir dando cobertura, pues yo qué sé, a las necesidades de cuidados, a pagar a una persona que venga a hacerme cosas, lo que sea, ¿no? Si una parte importante del dinero queda ahí, que es lo que yo pienso que terminará ocurriendo, que una parte importante queda invertido, es como que yo digo, en realidad no quiero perder la posibilidad de ganar un poco más solo porque haya un riesgo de perder un poco más. Y pienso en Guillermo, ¿no? Y pienso y digo, bueno, pues Guillermo va a recibir una parte importante de todo esto. ¿Cómo se produce esa recepción? Es decir, si yo tengo fondos de inversión, ¿qué pasa? Me voy al notario, me voy a algún sitio y dice, pues aquí hay unos fondos de inversión, y luego tú le comunicas a tu broker de cabecera, oye, lo que era de mi padre, mira, este es el testamento, ahora es mío, y todo sigue sin tocarse, más allá de pagar un impuesto de sucesiones, que esa es otra historia, ¿eh? Pero queda todo sin tocarse. ¿Yo puedo dejar esa inversión hecha y darle continuidad en mi hijo si mi hijo no lo toca? A ver, un problema que yo no soy fiscalista, de eso ya sé bastante menos, lo justo. Entonces tampoco te puedo responder yo ahora mismo vale, es lo que pasa. O sea, que era un atraco a mano armada. Es un atraco a mano armada. No te voy a responder porque no lo sé a nivel fiscal. Yo lo he visto con acciones, ¿no? Yo he visto con acciones final, que llega el notario y dice, bueno, aquí había 50.000 euros en acciones de las típicas, ¿no? Aquí en Euskadi las típicas, acciones de BBVA, acciones de Iberdrola y acciones de Telefónica también, porque esas son igual en toda España. Todo el mundo ha tenido acciones de Telefónica en una cierta edad, o bueno, todo el mundo que ha invertido en bolsa. Yo he visto como al final las criaturas se ponían de acuerdo, los hijos e hijas, y vale, pues mira, estas acciones que equivalen a tanto para ti, y en ningún momento viene el notario y dice, pero ¿y usted tiene que vender y pagar impuestos? No. Usted está heredando esas acciones por un importe, tiene o no tiene que pagar impuesto de sucesiones, que aquí en Euskadi sabes que está bastante bonificado, igual que pasa en Madrid y en alguna otra zona. Entonces igual ni siquiera tienes que pagar el impuesto de sucesiones, depende. Siendo mortis causa, me refiero. Entonces, o sea, no siendo una donación. Entonces, bueno, tú sigues ahí y dices, ¿y vendo o no vendo? Bueno, ¿cómo está el mercado? Bueno, pues el mercado no está bien ahora para vender, pues no vendo. Pero es que en principio es como cualquier otro activo. Tú cuando heredas una casa no tienes que venderla. Exacto. Vale, pues esta es la cosa que yo quería que me confirmaras porque es un poco lo que yo veía, pero no lo tengo claro. Lo que yo no tengo claro es cómo tributan las plusvalías. Si en el momento de, digamos que la defunción se calcula cuánto vale eso y entonces entra en tu patrimonio,
pagas el impuesto de Sí. sucesiones. O y si entra- el hijo y o la entra- hija hereda también esa obligación fiscal para más adelante. Eso no lo sé, eso no Ya. te lo puedo Bueno, pues confirmar. eso ya sé yo quién nos lo puede contar y además seguramente va a coger enseguida Telegram en cuanto escuche esto y me va a decir, oye Pedro, esto va así. Ya lo aclararemos, ya lo aclararemos. Está bien que pongamos la duda. Luego está el tercer invitado a este programa, que son los planes de pensiones. Es verdad que hay una diferencia, no la volveremos a mencionar porque aunque hay una parte de la audiencia de Bala Extra que está en el País Vasco y que ya conoce esta diferencia, pues al resto esta diferencia le puede dar envidia, pero no le importa tanto. Que es el tema de los planes de pensiones, las EPSVs y el hecho de que en lo que llamamos territorio común, es decir, todo el territorio del Estado excepto el País Vasco, tenéis la posibilidad de aportar 1.500 euros al año como máximo, con o sin ventajas fiscales, que esto es una cosa que a mí me costó entender. Es decir, no es que yo pueda aportar 2.000 euros a ese plan de pensiones y quedarme sin ventajas fiscales en 500 euros. No. Es que no puedo aportar más de 1.500, que es al mismo tiempo la cantidad que luego puedo utilizar para desgravarme. Aquí en Euskadi son 5.000. Yo te decía que, con el micrófono cerrado, vamos a decir, sin grabar, te decía que aquí yo tengo un símil con una película, una de las películas clásicas de Hombre Lobo, ¿no? En el que el chico, que sabe que se va a convertir en un licántropo por la noche porque hay luna llena, le dice a su hermana: enciérrame en esa habitación, átame con 15 cadenas y no me dejes salir ni aunque yo te lo pida. ¿No? Porque sabía la que le venía encima. Digo, un plan de pensiones es eso al final. Un plan de pensiones es un lugar en donde sí o sí obtienes, vamos a decir, plusvalía. No es que den unos intereses muy grandes, ¿no? Aquí el principal interés es su fiscalidad, ¿no? Lo que te puedes ahorrar en impuestos. Pero lo poquito o lo mucho que te den, sobre todo si están indexados a bolsa, como es el caso de los que yo tengo, que en ese caso sí que se nota mucho. Lo bueno es que tienes que tenerlo un tiempo y esa habitación no la puede abrir nadie. Quiero decir, ahora por lo menos, al menos, tienes que tenerlo 10 años. Antes incluso los planes de pensiones solo se podían rescatar en situaciones de jubilación o de paro de larga duración. Efectivamente, digamos, la jurisdicción te obliga a bloquear el dinero. Básicamente hay que pensar que no es como un fondo de inversión, una cuenta corriente, un depósito. Sabes que ese dinero no lo puedes tocar en un periodo largo, exceptuando que se den ciertas situaciones. Y es un cambio un poco distinto también respecto a los, digamos, a los fondos de inversión. Aquí realmente lo que está haciendo Hacienda es estás dejando de ganar lo que aportes al plan de pensiones, porque en el momento que te jubiles o en el momento que lo recuperes, vas a darle el porcentaje que te toque en ese momento. Es decir, lo que estás haciendo es, ese dinero que yo tengo aquí que he ganado este año, lo guardo aquí en este plan de pensiones y luego cuando me jubilo, cuando lo recupere por cualquier otro motivo, es cuando pagaré los impuestos. Eso sobre lo que ha aportado más lo que haya revalorizado el plan de pensiones. O sea, es y también en función de lo que aumentes tu renta, ¿no? Porque al fin y al cabo, digamos, si por hacer una simplificación y para que todo el mundo lo entienda, y tú confírmame si estoy en lo cierto o me tienes que, en fin, quedar con una vara entre las orejas porque igual no tengo la idea completa. Si yo gano 3.000 euros trabajando y de pensión, en mi caso será la pensión máxima, no me acuerdo ahora cuánto es, son 2.000, imagínate, son 2.600. Y yo digo, bueno, pues entre que ya no me pagan 3.000 y entre que los 2.600 que se prometen muy interesantes tienen que pagar impuestos, termino ganando 2.400, yo tengo 600 euros de diferencia. En teoría, si yo cada mes voy rescatando de mi plan de pensiones 600 euros, lo que tendré es una fiscalidad idéntica a la fiscalidad que hubiera tenido, entre comillas, ese dinero en el momento en el que yo decidí meterlo en el plan de pensiones y obtener una ventaja fiscal. Solo que lo habré retrasado muchísimos años.
Lo habrá retrasado y no tener rentabilidad. Pero sí, el problema de los planes de pensiones en España es que realmente es un producto para gente que gana, digamos, que está en tramos altos del IRPF. Para tramos bajos, digamos que no compensa porque estás bloqueando un dinero por ahorrarte un poco. La idea sería que si tú estás en un tramo de 50, 60 mil euros, tranquilamente, que estás ya con tramos máximos en mayoría de las comunidades, bueno, ahora creo que hay tramos un poco más altos, pero digamos a partir de 60.000, pues tú eso te lo ahorras al tramo máximo y luego cuando te jubiles, pues a lo mejor estás en tramo de 30 o en tramo de 40 y entonces estás ahorrado también un poco de aportaciones. Siempre que lo hagas poco a poco. Si lo haces de golpe, al final te vas a encontrar que estás en un tramo te entras en 300.000 y has pagado mucho más de impuestos de lo que hubieses pagado en su momento. Sí. Entonces es un producto que está, la ventaja la tiene para gente que tiene rentas altas, que se puede bajar un impuesto alto y luego lo recupera con una pensión pues más baja, digamos. Lo normal es que si estás en un tramo bastante alto de renta, pues cuando te jubiles pues te va a bajar, porque la pensión máxima pues que se habla de 3.000 me parece, ahora mismo 3.000 al mes. Entonces, sí, puede ser que esté por ahí. Pues si estás en tramo de 100, eso sería unas 60 y algo mil al año, pues estarías si estás en tramo de 100.000, pues estás ahorrando ese tramo de impuestos. Entonces está muy orientado para esa gente. Y luego también la ventaja que tienes, también la desventaja que tienes es que salvo condiciones muy específicas uno puede recuperar. Entonces, si no estás en un tramo muy alto de renta, pues a lo mejor te compensa tenerlo en un ETF o un fondo. Entonces sales cuando quieras o cuando puedas sin tener que bloquear. Y ahora mismo también pues en el territorio común en España pues con 1.500 pues el ahorro que puedes tener poca cosa comparado con cuando eran aportaciones de 10.000 euros. Aquí así que pues alguien que estuviese en un tramo alto podía ahorrarse 5.000 tranquilamente en su IRPF. Yo estoy seguro que tiene una explicación desde el punto de vista ideológico, pero fíjate que desde una ideología como la mía, que se ubica más a la izquierda que a la derecha, evidentemente, sin embargo esto no termino de entenderlo, ¿no? Es decir, a mí me molestaría, es verdad que sí estoy en un tramo de renta alto o medio alto, pero a mí me molestaría que me limitaran la posibilidad de aportar más a un plan de pensiones. Ojo, ya no estoy hablando de que me tengan que desgravar por todo lo que yo quiera aportar a un plan de pensiones, claro, porque todo lo que yo desgrave al final son impuestos que no aporto al común. Eso lo tengo claro. Pero que ni siquiera yo pueda aportar, aunque no tenga la ventaja fiscal, que yo no pueda aportar al plan de pensiones. Creo que es una medida, no sé en qué momento se pasa esta medida de la limitación de 1.500 euros, creo que es relativamente reciente. No sé si tiene que ver un poco con las políticas del gobierno actual, no sé si tiene que ver con políticas que quieren marcar como un carácter de defensa de las pensiones públicas, tal, porque ahí es donde, si fuera así, yo, a pesar de coincidir ideológicamente con algunas de las medidas, muchas de las medidas de este gobierno, no coincidiría con esta. Es decir, yo no quiero ahorrarme más, ¿no? Si decimos, bueno, pues en el territorio común la aportación máxima con ventaja fiscal son 1.500 y a partir de ahí usted todo lo que aporte no tiene ventaja fiscal, ¿vale? Bueno, pues ya está. Aquí en Euskadi son 5.000. Yo con 5.000 me siento cómodo, lo reparto mes a mes como el que paga una cuota de una hipoteca adicional y a mí a lo largo del año no me doy ni cuenta de que lo pago. Pero sí me enfadaría un poco estar en el territorio común porque yo quiero cotizar todo lo que haya que cotizar a Hacienda, a la Seguridad Social, quiero decir, pagar todo lo que haya que pagar a Hacienda. Creo profundamente, además, en una cierta redistribución de la riqueza y en un estado de bienestar, pero digo, y si yo ya estoy pagando todos los impuestos que debo de pagar, si estoy cotizando a Hacienda, a la Seguridad Social en topes, porque yo estoy por encima del tope en la cotización, porque me impiden a mí meter dinero en un plan de pensiones. Vale, lo primero, el plan de pensiones se llama plan de pensiones porque el gobierno le ha puesto ese nombre. Tú tienes un fondo de inversiones, le llamas plan de pensiones y es tu plan de pensiones.
Sí, sabía que esta respuesta era una parte de lo que me ibas a decir, ¿no? Si no tienes ventaja fiscal, ¿qué más te da que sea un plan de pensiones o que sea... Al final es mejor que lo lleves a otro sitio donde lo puedes recuperar. Y yo también creo que tiene un problema técnico, porque entonces, si yo ahora mismo te dejo aportar el plan de pensiones, cuando lo recuperes, ¿te cobra impuestos o no te cobra impuestos por esa parte? No sé, dímelo tú, Daniel. En teoría deberías no volver a pagar impuestos por lo mismo. Entonces, así sabes que todo lo que venga del plan de pensiones tiene impuesto de IRPF. Ya. Luego está, que no lo hemos mencionado porque es verdad que esto tiene más que ver con la fiscalidad y ya ha quedado claro que ni tú ni yo somos expertos fiscalistas. Luego está también la zanahoria que pone Hacienda delante de tu boca cuando te vas a jubilar y es: no te conviene recuperarlo todo de golpe porque vas a pagar una barbaridad, ¿no? Si has ahorrado, ¿qué digo yo? 100, 150.000 euros, de pronto ese año, entre tu salario del último año de trabajo más los 150.000, te vas a ir a pagar la mitad de tu salario, la mitad no, porque no tenemos esa fiscalidad, pero un 40% de tu salario y de tus ingresos de ese año, vas a perder un montón de pasta, pero al mismo tiempo Hacienda te dice: lo que pasa es que si lo recuperas todo de golpe, hay una parte que queda condonada, es decir, que queda sin obligación fiscal. Y entonces ahí es donde alguna gente echa cuentas. Eso ya no lo conozco. No sé si es algo... Es decir, imagínate, tú tienes 50.000 euros en un plan de pensiones. Ahora mismo yo no recuerdo tampoco las cifras. Seguramente que el fiscalista nos lo va a recordar, no te preocupes, y ya lo contaré. Si yo recupero todo de golpe, Hacienda me dice: hay una parte exenta. Si tú recuperas esos 50.000, imagínate, me lo invento, 20.000 no pagan impuestos. A mí no me suena nada de eso en el territorio común. No sé si algo... ¿No te suena? No me suena nada de eso. Me suena que del 100% de lo que entra como renta del trabajo. Uh-huh. Entonces, si tú tendrás que sumar lo que hayas recuperado más lo que hayas ganado ese año en tu sueldo o tu primer periodo de pensión. Vale. Entonces, yo entiendo que eso... No sé si a lo mejor lo único que sea con el mínimo vital, pero el mínimo vital ya va en el sueldo. Son los 20.000, Sí. No sé si estás confundido con eso, pero no sé fiscaliza y a lo mejor puede que sea algo particular del País Vasco, pero a mí me suena que es el problema. Entonces, claro, Hacienda te pone una zanahoria de, primero te voy descontando y luego, digamos que lo hace para educarnos. Directamente. Oye, no te saques los 100.000 de golpe, vete sacando poco a poco y tienes una ayuda a tu plan a tu pensión. Sí, que es de lo que se trata al final. Es de lo que también, se trata, ¿no? Pues, efectivamente. Entonces, claro, si lo pones de golpe, pues te vas a llevar depende de tu comunidad autónoma, alguna sí que puede llegar al 50% de IRPF ahora mismo. Pues efectivamente no hay esa exención general. Lo estaba buscando aquí. Pero dice, para EPSV en Euskadi, es que nuevamente creo que esto es una cosa de Euskadi, hay una reducción del 30-40% en el primer rescate en capital hasta 300.000 euros. Vale, ojo, no es ninguna tontería, 30-40% están exentos, hasta 300.000 euros. Pero claro, el resto del dinero, pues ese año te va a pegar una leche fina, porque no es una cantidad fija. Son 100.000, si son 300.000 euros, que puedes rescatar 300, son 100.000, te quedan 200 a tributar al 50, casi al 50%. No sé, claro, esta es la película, ¿no? Porque no es, bueno, hasta 50.000 euros usted los puede rescatar. No. Es un porcentaje de lo que tú tengas, con lo cual siempre te va a quedar ese 70 o 60% que va a pagar impuestos, pero fuerte. Bueno, pues era confusión, porque es algo que opera en el País Vasco y punto. Y en concreto me consta que en una EPSV que tenemos los trabajadores de la Administración Pública local aquí en Euskadi, hay una cosa de estas. ¿Qué ocurre? Pues que yo ahí solamente he cotizado durante un año, que fue el año que estuve en Zumárraga, pues porque tenía un salario alto y porque se daba la circunstancia que se da en muchos ayuntamientos de
lo que tú pongas dentro de unas cantidades máximas, lo que tú pongas cada mes en ese plan de pensiones o en esa EPSV de empresa, vamos a decir, la empresa también lo pone por ti, ¿no? Es decir, yo ponía algo así como 100 euros cada mes y la empresa pone otros 100. Entonces es un salario indirecto de otros 1.200 euros al año que yo ideológicamente, por otro tipo de razones, dije, no lo quiero, y en el segundo mes de trabajar allí alguien me dijo, estás siendo estúpido si no haces esto, estás siendo estúpido. Entonces, esa EPSV en concreto te deja rescatar una parte importante sin pagar impuestos si haces el rescate de una sola vez. Vale, pues ahí no me sonaba nada de eso, posiblemente sea algo tipo... Cosas vascas, ya sabes, cosas vascas, chistularis nuestros. Sí, que aquí el problema es que en la inversión también la fiscalidad es muy importante porque, como hemos visto aquí, pues en España solemos invertir más en fondos, pues porque el gobierno, o sea, de toda la vida, el gobierno nos orientó a invertir en fondos, no en ETFs. Sí, pero no un gobierno en concreto, que dices tú todos, de toda la vida. Todos, cualquier gobierno con cualquier ideología nos ha llevado ahí porque es fiscalmente lo que... Es lo que fiscalmente lo que más... Lo que se ha interesado, sí. En otros países pues tienen otros sistemas que tienes cuentas cerradas que mientras no saques de la cuenta puedes mover. Aquí lo que tenemos es de fondo a fondo, entonces es lo que más nos interesa a largo plazo. Luego nos queda ETF pues para cosas que no podemos comprar en fondos o para cosas, por ejemplo, especulación o cosas más directas. Ir más al mercado, más a especulación. Pero a largo plazo, en España, pues digamos que estamos invirtiendo en indexados, un ETF indexado al SP500 y el mismo fondo, incluso la misma gestora indexado, pues a lo mejor un SP500 ahora puedes encontrarlo a 0,05 de comisión de TER y a lo mejor estás en 8, 9, 0,8% en el fondo. Entonces, esos 3 puntos a largo plazo, algo te ahorra, pero es que las ventajas fiscales y la ventaja de decir, oye, que yo ahora quiero irme del SP500 porque voy a comprar, he dado la entrada de una vivienda y tengo que dar, claro, comprar el año que viene. No quiero exponerme a que el SP500 de aquí a que yo compro la vivienda haga algo y haya 30% para abajo. Pues lo muevo a... No necesita ni hacer algo, basta con que tuitee o que, bueno, tuitee, la cosa esta que hace él en su red social. Efectivamente, pues eso, con Oye, me acabo de dar cuenta que soy muy viejo, muy viejo. Esto que estábamos hablando antes, perdona que dé un salto para atrás otra vez, esto que estábamos hablando antes ha existido en el territorio común. Lo que pasa es que era una reducción transitoria del 40% para planes de pensiones si las aportaciones habían sido antes del 31 de diciembre de 2006, rescatadas en capital durante el año de la jubilación o los 2 siguientes, pero claro, me dice aquí mi amiga Perplexity que este régimen está caducado para la mayoría, porque esto eran aportaciones hechas hace 20 años. O sea, quiero decir, esto ahora ya muy poquita gente a la que le habrá... Alguien que haya... Sí. Gente que haya empezado el plan de pensiones pues en el siglo pasado prácticamente. Pues hace más de 20 años. Hace más de 20 años. O sea, existir existió. A mí me sonaba que algo había. Entonces, vale, hay que ver... Que desconocía, sí, porque somos porque tú no estás a punto de coger un andador ni una cachava. Entonces, estamos hablando de estas 3 fórmulas, vamos a decir, de ahorro, que quitando quizás los ETFs aparentan ser formas de ahorro más bien a largo plazo, ¿no? Como cabría pensar de la renta variable, que decían los de, yo no sé si lo dije en el programa anterior, decían los de Cuchabank cuando venden su historia de carteras, ¿cómo es? De carteras delegadas. Delegadas. Sí, que ningún cliente de Cuchabank había perdido dinero dejando su dinero en manos de Cuchabank en una cartera delegada al menos 10 años o más, ¿no? Entonces, claro, tenemos que pensar, lo dijimos la otra vez, creo también, que este tipo de ahorro siempre debemos pensarlo fundamentalmente a largo plazo, aunque es verdad que, oye, luego te puede salir bien en un momento dado
necesitas hacer la compra de una casa por un divorcio, por lo que sea, y tienes ahí un fondo de pensión que ha ido bien, o un conjunto de fondos de un fondo de inversión, o un conjunto de fondos de inversiones, y dices, pues oye, han subido un 30%, me puedo permitir venderlos, pagar el impuesto y con esto dar la entrada a una casa. Efectivamente, realmente creo que ya hablamos la última vez que inversión es a largo plazo y a corto es especulación. Entonces, sí. Los instrumentos los puedes usar para dos cosas. Para especular mejor un ETF, porque vimos por la liquidez que tiene, que la puedes vender en cualquier momento, no tienes que esperar, cerrar y salir del fondo. Siempre y cuando también hay fondos, sobre todo los de gestión activa, los Value, que tienen barreras de salida. Hay fondos activos que si sales del fondo antes de un año, tienen una comisión de salida pues, a lo mejor del 4 o 5%. Uh-huh. Generalmente lo suelen hacer los gestores de boutique value porque quieren una estabilidad en, digamos, las aportaciones. Claro. No quieren que estés especulando con ellos, entonces son gente que te tienen pues un año a lo mejor que te pone una penetración extra si quieres salir. En indexados generalmente no hay esas barreras de salida y lo que tienen es digamos que a corto plazo es especulación y a largo plazo digamos que es inversión. Como veis, en 10 años, yo creo que situando en el IBEX 35, si partimos del 2008 hasta ahora, no habíamos recuperado, hemos tardado bastante más, pero en fondos, digamos, en SP500 no hay periodo, no hay caída que no se recupere en 5 años históricamente. Entonces, comentábamos antes de empezar a grabar tú y yo, ¿no? sí. Lo que ha ocurrido, fíjate, está, como digo yo, el mundo en llamas. Tenemos a un presidente del país todavía más influyente del planeta, que es ahora mismo, más allá de la ideología, yo ahora no me meto en la ideología, pero entiendo que incluso gente de su ideología que puede coincidir con una parte de los que invierten en la bolsa de Nueva York o en los mercados en Estados Unidos, es como el anticlímax de lo que necesitas en el poder para poder invertir con un poquito de tranquilidad, ¿no? Y mirar los fundamentales de las empresas y ver un poco, hacer un poco de prospección y decidir con un poco de criterio. Ahora no, porque te sale una guerra aquí, te sale otra guerra allí, te sale una amenaza de un arancel a un sector que no lo esperabas y realmente, pues ahora mismo esto se ha convertido como en un campo minado. Y sin embargo, yo tengo la sensación, no sé si la compartes, Daniel, que es un poco a lo que venía esta reflexión, de que está resistiendo muy bien el mercado. Y entiendo que esto tiene que ser porque los fundamentales de las empresas y los resultados y sus EBITDAs y sus historias están fuertes, porque lo que es el contexto geopolítico no puede estar más desastroso. No, el contexto geopolítico está de lo peor de la historia. En cualquier otro momento, con ese contexto geopolítico, la bolsa venta abajo. Y ahora mismo estamos en máximos históricos en las bolsas americanas. Es algo difícil de entender. Pero también está que tenemos unos resultados empresariales brutales. Es decir, estamos hablando de que, no sé si era 20-30% el aumento de rentabilidad de las empresas americanas, lo que llamamos ahora. Están ahora mismo, en estos momentos están las empresas presentando resultados, pero es que va con una cantidad espectacular de rentabilidad, de aumento de rentabilidad. Y entonces, lo que tú estás comprando cuando compras una acción es los derechos a cobrar los rendimientos que tenga esa empresa en el futuro. Si los rendimientos están aumentando, si la rentabilidad aumenta el 30%, pues tú esperas que la bolsa suba un 30%. Esto me da pie a preguntarte una cosa. Cuando uno tiene fondos de pensión, jolín con lo de fondos de pensiones, cuando uno tiene fondos de inversión o cuando tiene ETFs, en alguno de los dos casos o en ambos, ¿tiene derecho a cobrar el reparto de dividendos que las empresas hacen? Es que lo cobras. Los cobras porque tú cuando tienes un fondo, el fondo realmente lo que es tú le das a un gestor tu dinero para que lo gestione. Entonces, lo que compre con ese dinero es tuyo. Él se está llevando su comisión por gestionar. Digamos que es como la vivienda, tú tienes tu casa y tienes tu gestor de la comunidad. Tú estás pagando a él por gestionar, pero la casa sigue siendo tuya. Entonces, si la alquilas, el dinero lo ganas tú.
¿Qué pasa? Que la mayoría de los fondos y ETFs son de acumulación. Es decir, que cuando la acción que compras, cuando estás en un SP500, cuando Apple o cuando Microsoft paga dividendos, los cobras, pero el gestor lo que hace es reinvertirlos en acciones. Y eso es lo que vemos en el nombre del fondo como AC. ACC, sí, acumulación. Y luego están los de distribución, que sí funcionarían como una acción y te pagan, digamos que te pagan los dividendos periódicamente. Que es algo que en el mundo de la acción de empresa, vamos a decir, tradicional, también ocurre. Es decir, que tú puedes tener acciones del Banco Santander y recibir más acciones del Banco Santander cuando el Banco Santander reparte dividendos, o puedes recibir el dividendo. Si yo no recuerdo mal, he puesto el ejemplo del Banco Santander así a voleo, pero me estoy acordando de una etapa en la que tuve acciones del Santander. Creo que incluso en el momento de repartir el dividendo, el banco te daba a elegir si lo querías de una manera o de otra. Sí, creo recordar. Sí, bueno, tú cuando recibes el dividendo y hay varias maneras de cobrarlo, en especie o en dinero. Entonces, normalmente las entidades pagan en dinero. Te doy 0,50 céntimos por acción, un euro por acción, lo que decidan dar. O sea, el reparto de los beneficios. Entonces, sí que lo hacen mucho los bancos es incentivarte que si tienes acciones de ellos, te ofrecen planes de recompra, que es decir, cuando paguen interés, cuando paguen dividendos, te permiten meterlo en una cuenta especial y, digamos, usarlos para comprar acciones. Entonces, eso los bancos lo suelen hacer bastante. Es decir, tú tienes acciones, estás en Caixa, estás en BBV, estás en Santander, suelen ofrecerlo en algunas entidades con las incluso con alguna bonificación, es decir, si lo cobras en acciones, ¿te voy a dar algo más de dinero? Sí, incluso no te van a dar más dividendos porque tú eres el igual accionista que el que cobra en dividendos, pero lo que por lo menos he visto yo en algunas entidades es que te dan una cuenta al 8% hasta que se cobren hasta que se paguen los... Te doy 8% sobre los dividendos, que eso es una minucia, porque en cuanto los cobras suelen comprarlas. Entonces están ahí una semana, ¿no? Entonces ahí te dan pues un interés brutal, o sea, un 7-8% te pueden dar tranquilamente para esos dividendos antes de que se recompre las acciones. Y luego también hay empresas que pueden dar lo que llaman que en vez de darte dinero te dan derechos para comprar acciones en el pago. Entonces te dicen, pues por cada acción te damos, por cada 50 acciones te damos una nueva. Entonces tú ahí puedes ir a venderte los derechos, o sea, esta es una operación de compra-venta de derechos. Puedes comprar derechos que te falten para cerrar el número redondo, porque si son 50 acciones es bastante poco habitual que tengas 150 y que te den 3. Lo normal es que tengas pues 148 y te falten 2 derechos para comprar una tercera acción. O si no, se vende la parte. Entonces ahí puedes operar, depende la forma de operar de las empresas. Pero lo que yo veo es que sí que en bancos pues te suelen decir, oye, lo tienes aquí, nos gusta que nos da estabilidad, que el cliente mantenga las acciones porque no se venden, no están en mercado, entonces están bloqueadas. Entonces yo te incentivo a que tengas cada vez más acciones del banco. Pero ya has pagado, en España ya has pagado, ¿cómo se llama esto? Ya has pagado impuestos por esos dividendos. A lo mejor lo que viste tú en Sabadell o en Santander, que sería que, oye, te daban una cuenta y cuando paguen dividendos, pues te compro acciones con los dividendos. Sí, no recuerdo cuál era la fórmula, pero desde luego era algo como que te premiaba el hecho de que no les pidieras el dinero y te lo pudieran pagar en acciones. Estamos nuevamente en un momento que esperemos que no volver a lo que vivimos hace, no sé, pues en el año 22 o así, con un IPC de casi 2 dígitos. Esperamos no volver ahí, pero lo que está claro es que toda la crisis energética que está generando el bloqueo del estrecho de Hormuz, la agresión de Estados Unidos e Israel a Irán, la defensa de Irán y la entrada en un conflicto bélico en la zona, que bueno, que sí, que parece que sí, que no se termina de arreglar, pero parece que hay esa tregua, ¿no? Que de alguna manera, menos para los libaneses, pues parece que para el resto de la gente está medio funcionando. Pero estamos en el 3,2% otra vez de IPC interanual.
Un 3,2% que por otra parte sabemos que casi siempre perjudica a las familias más humildes, pues porque se suele ver especialmente en alimentos, en cosas que, bueno, no te puedes evitar comprar. Puedes evitar comprar una suscripción a Spotify, puedes evitar ir al cine, pero desde luego comprar la cena de tus hijos, pues no lo puedes evitar. Aunque no recomendemos la inversión en renta variable, porque ninguno de los dos estamos titulados, digamos, o autorizados, por decirlo mejor, para poder hacerlo, hay que enfrentar una realidad. Igual si quieres con esto vamos acabando, y es, en estos momentos, incluso en cuentas interesantes como la de Trade, que sigue estando al 2,02, que replica exactamente lo que el Banco Central Europeo marque como tipo de cambio interbancario, ¿no? Estamos perdiendo un 1,2% simplemente si nos limitamos a tener una cuenta que nos da el tipo interbancario de la zona euro. Entonces, es verdad que hay un riesgo, pero no es menos cierto que hoy no invertir en renta variable, o sea, invertir en renta variable te puede llevar a grandes pérdidas, sin ninguna duda, incluso a perderlo todo, depende del tipo de renta variable que sea. Pero no invertir en renta variable te da una pérdida segura, que es la diferencia entre el IPC y lo que va a subir tu sueldo y lo que te está remunerando a ti tu banco por el dinero que tienes en cuenta. Esto entiendo yo que es una afirmación bastante incontestable. Es una afirmación bastante incontestable. Tenemos ahora mismo una inflación alta. No llegamos al límite, no llegamos a lo que tuvimos algún interanual del 10% hace, pues eso, en el 22, me parece, ¿no? Tuvimos casi sí, yo diría que fue el 22, sí. Un interanual del 10%. Puede todavía seguir subiendo porque parece que de momento han controlado un poco la inflación, pero sí que ya en Estados Unidos los últimos datos han sido bastante fuertes de inflación, y sí que vamos a perder capacidad porque el dinero fiat, el euro, el dólar, la libra, están diseñados para que pierdan valor con el tiempo. No es un capricho, es algo que está diseñado para que pierdan valor con el tiempo. Desarróllame esto, que me parece un pensamiento interesante. Vale, entonces realmente tú lo que tienes es libras, dólares o euros. Y ves que cada vez hay más emisión de moneda, cada vez hay más moneda. Entonces la moneda que está en marcha tiene cada vez menos valor. O sea, sí, cada vez los bancos centrales están aumentando su activo, con lo cual cada vez hay más euros en circulación y cada vez hay más euros o dólares o libras buscando el mismo, o yenes buscando los mismos activos, con lo cual están diseñados, y derechamente lo dicen los propios bancos centrales, de que yo tengo un objetivo de que la inflación te da del 2%. O sea, que ellos en una situación neutral, sin guerras y sin ningún problema, están pensando en que todos los años tienes que perder un 2% de capacidad adquisitiva con los euros que tengas en tu bolsillo. Eso también incentiva el consumo. Claro. Porque guardar el dinero está perdiendo valor. Entonces, y eso es algo que es por diseño. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que la única manera de conservar valor es invertir en activos, digamos, duros, que puede ser acciones, vivienda o productos similares. Por ejemplo, oro también puede ser una protección. Porque esos activos se van revalorizando con el tiempo simplemente porque digamos que la moneda va perdiendo valor. ¿Cuál es el problema? Que nosotros usamos el euro en Europa como unidad de cuenta. Pero la unidad de cuenta va perdiendo valor continuamente. Entonces, claro, el problema que tenemos es eso, que están diseñadas las monedas fiat para que pierdan valor con el tiempo. O sea, solamente tienes que decir, el objetivo del Banco Central Europeo es que pierda un 2% todos los años. Sí, o coges tu salario cada mes, por desgracia, por obligación, porque sí, a veces es por obligación. Hay que pagar la hipoteca o el alquiler, comprar los alimentos, pagar los gastos de que las criaturas tienen que ir a hacer deportes, extraescolares, gastos de cole, aunque vayan a una escuela pública siempre hay gastos, la ropa, el no sé qué. No me queda dinero a fin de mes. Pues mira, es una putada, con perdón,
no puedes ahorrar, no puedes tener un colchón, pero digamos que de alguna manera evidentemente te afecta la inflación, porque a ti no te van a subir el salario cada mes exactamente lo que suba la inflación, pero de alguna manera te gastas lo que tienes y ahí ya no hay un dinero en una cuenta bancaria perdiendo valor. O no te queda más remedio si de alguna manera todos los meses tienes la capacidad de guardar algo como reserva. Ya lo explicábamos en el capítulo anterior, no hay que equivocar lo que uno guarda para una emergencia con lo que uno puede invertir. Son dos cosas distintas, son dos huchas distintas, deben serlo, pero sí. Deberíamos claro, tener 3 huchas diferentes, mínimo, que sería el día a día, los gastos de un mes. Luego, lo ideal sería tener entre 3, 6, incluso un año, si eres autónomo y tienes, digamos, ingresos irregulares, reservado por si pasa algo. Y si pasa algo no es si me voy de vacaciones, si pasa algo es si se rompe el coche, se rompe la lavadora o se rompe algo en casa. O tu sector se ve o te vas superado por o te vas al paro, sí, efectivamente. Nueva economía y tú tienes que pensar en otra empresa distinta y ya está, ¿no? Sí, es para situaciones en las que o pierdes los ingresos o te pasa algo que es un gasto importante y que no puedes abordarlo con el mes a mes. Y luego a partir de ahí, pues lo demás ya debería ir a inversión, porque digamos que tu fondo de reserva y tu día a día va a perder capacidad, aunque lo tengas en una cuenta remunerada, que lo ideal, pues por ejemplo, para un fondo de reserva debes tener una cuenta remunerada, porque por lo menos que algo de rentabilidad. En el día a día, pues si al final vas a tener un sueldo de un mes, tampoco vas a sacar mucha rentabilidad. Digamos, No, por volumen. Está claro. Puede estar en un banco tradicional sin rentabilidad. Sí que en el fondo de reserva como ya es una cantidad que puede ser, depende, 3, 6 meses de tu sueldo, ya sacas algo de rentabilidad y algo vas amortizando, va perdiendo capacidad, pero es un seguro. Es igual que pagas un seguro de coche, un seguro de vivienda por si pasa algo. Y lo demás debería estar pues en activos duros, que ya depende de nuestro perfil de riesgo y depende de eso ya nos deberían asesorar en qué debemos meterlo. Que incluso en España lo bueno que tenemos es que invertimos muchos en activos duros, aunque no lo pienses. Somos un país con mucha propiedad de vivienda. Claro. Es un lo que activo pasa duro. es que lo que para unos es un activo... a pesar de la famosa frase de Ábalos, que ya debería de habernos hecho pensar que algo olía podrido en Dinamarca, ¿no? Porque la vivienda es un derecho, pero también es un bien de mercado. Claro, eso ya ahí, a mí, personalmente, y eso que yo tengo una vivienda y la tengo alquilada, quiero decir, una vivienda adicional a mi vivienda habitual. Pero ahí es verdad que a mí me entra ya el conflicto, ¿no? De saber que yo estoy, reservando o resguardando mi dinero frente a la pérdida de poder adquisitivo, invirtiéndolo en un bien que en realidad para otra persona sería un bien de primera necesidad, ¿no? No un lugar donde guardar su dinero, sino un lugar donde vivir. Eso ya es más complicado, pero es verdad que en España lo hacemos mucho y hay mucha gente... Igual que pueden estar los de Blackstone y todos estos con 40.000 viviendas en propiedad en España, pues sin llegar a eso, pero sí que hay familias en determinadas zonas y en determinadas capitales en donde no es extraño pues un par de casas, 3 casas, obtener un alquiler de todas ellas, complementar pensiones. Gente, yo conocía, no sé si alguna vez he hablado en el podcast, conocía a un taxista madrileño que había cotizado una porquería toda su vida, le quedó una pensión horrible porque además el hombre se fue quedando ciego y tuvo que abandonar su profesión antes de tiempo, y lo que le salvó fue que realmente había comprado como 4 o 5 pisos a lo largo de Madrid, pues de esto que vas conduciendo y dices, mira, se vende, me apunto el número. Y el hombre había ido, lo que no había ido metiendo en la seguridad social lo había ido metiendo ahí. Y de ahí es de donde luego pudo tener una jubilación digna, claro. Bueno, tú también con la vivienda estás prestando un servicio, que es por el que cobras, sí, que es el alquiler de la vivienda. Sí. Y que si lo haces dignamente, y yo en esto sí que saco pecho, lo siento, pero fardo. Es decir,
yo tengo un contrato con mi actual inquilino que va a cumplir ahora 5 años. Ya le he adelantado que, por supuesto, encantado. Bueno, me obliga la ley, pero me podría yo zafar de esta obligación simplemente diciéndole que no quiero continuar con el contrato. Sin embargo, nos da el Estado en estos momentos la posibilidad de continuar 3 años más, año a año, siempre que los dos queramos, y yo ya le he adelantado que por mi parte ahí estoy. Y ya le he adelantado que por mi parte, en estos 5 años creo que ha habido una subida, una única subida, no sé si 1 o 2, pero que, por ejemplo, este año que pasaríamos al 6º año de alquiler, tampoco le voy a subir el alquiler. ¿Por qué? Pues porque no tengo la vivienda hipotecada, porque no me han subido los gastos de la comunidad de vecinos de esa vivienda. Entonces digo, si yo lo que recibo me parece justo, no se lo voy a subir. Entonces, yo en ese sentido es lo que necesito hacer, Daniel, para sentir que no especulo con esa vivienda, que simplemente la compré en una situación de divorcio, cayó el mercado, ni al precio de mercado me la compraba nadie, que es la mitad, sigue siendo la mitad de lo que me costó porque la compré en el 2007. Bueno, me parece que lo lógico y lo razonable y lo que no puedo dejar de hacer en este momento es tenerla y alquilarla. Y efectivamente a esa familia le está viniendo muy bien. Porque luego además estamos contentos mutuamente. Nunca han faltado a la fecha de pago y yo nunca les he dicho que no a la necesidad de una lavadora, a la necesidad de una reparación. El otro día estuve con ellos, quieren hacer un cambio de cortinas. Es verdad que las cortinas van a cumplir 20 años. Les tengo un cariño infinito, pero me dicen, es que cuando las vamos a lavar se rompen. Pues pa'lante con eso, cambio de cortinas, elegid. Las tengo yo que pagar porque es mi casa. Bueno, no sé, me parece que es una relación ética, justa, que también es posible, porque no, muchas veces se señala a los propietarios. Sí, se señala a los propietarios, sí, es posible tener una relación más ética, pero sí que hay muchos propietarios que lo que buscan es la mayor rentabilidad y buscan la mayor excusa, la primera excusa que puedan para echar a alguien, porque al siguiente le pueden cobrar un 40, 50, 60% más. Ya. Esa es una situación de directamente una avaricia, digamos, en la propiedad. Pero fíjate, yo relaciono, y esto es una cuestión psicológica mía, yo relaciono la avaricia en la propiedad con el impago en el inquilino. Y relaciono el pago periódico, razonable y sin falta del inquilino con la falta de avaricia y de ambición económica del propietario. Es decir, con el pacto de un precio justo e incluso, como te digo, sin llegar a ejecutar en ningún momento la cláusula de subida automática cada año del IPC o del nuevo índice este que opera ahora, sino simplemente decir, va bien, o sea, me estás pagando 625 euros, me parece bien, yo sé cómo está el precio de la vivienda porque la vivienda la tengo en el municipio en donde trabajo y atiendo a personas que están buscando vivienda y que no la encuentran y que cuando la encuentran a un precio increíblemente alto y estoy tranquilo. Estoy tranquilo con ese precio porque sé que eso es lo que me le permite a mi inquilino pagármelo sin dejarse ahí las muelas y por lo tanto pagármelo puntualmente y cuidarme la casa. Es el problema que tenemos ahora mismo con la vivienda en España. Cuando ya necesitas un 50, 60% de renta para pagar un alquiler, realmente estás metiéndonos en un problema a largo plazo. Eso sí que es una enorme pérdida de poder adquisitivo. Efectivamente. Es una que tu salario suba un 1, un 2, lo que corresponda en tu empresa y que a ti de pronto te venga el propietario un 30%, de la vivienda. Claro. Porque toca renovar. Si quieres renovar el contrato, tacatá. Esto es una pérdida de poder adquisitivo. Y luego, lo que está también empezando ya en ciertas regiones, dijos Madrid, hay gente que ya empieza a rechazar ofertas de trabajo por no venirse a trabajar a Madrid. Se contaba mucho también de las islas, ¿no? Que en algunos casos sí, ya... que un camarero no puede pagar el precio que está pidiendo en ciertas islas. Sí, que los propietarios empiezan a ofrecer, los propietarios de los locales de hostelería empiezan a ofrecer, bueno, lo que ofrecen, que en muchos casos se parecen mucho a los famosos pisos patera, empiezan a ofrecer ese tipo de alojamientos, siquiera sea una cama y en una habitación compartida, a un camarero, una camarera de temporada que va a Ibiza a hacer el verano porque no le daría con el salario de camarero o camarera para pagar el alquiler del mes. Entonces... Y ese es el problema gordo que tenemos. Realmente es un problema de que si no puedes vivir para trabajar, pues al final tampoco vas a tener trabajadores.
Y que tal y como... Esto lo he hablado yo mucho con compañeras de trabajo, yo creo que lo he mencionado alguna vez en el podcast y tengo el convencimiento... en fin, no soy tampoco un súper experto en esto, pero es que lo veo mucho en lo veo mucho en el día a día. A diferencia de lo que pudiera pensarse en el pasado, incluso de lo que pretenden dibujar algunos partidos políticos, estos días leíamos que la presidenta de Madrid llevaba al Supremo, bueno, que ha denunciado al Supremo el decreto la regularización, ¿no? ¿Te refieres? De la regularización, ¿no? Y con el discurso este de que los servicios públicos se van a saturar, tal y cual, sí, es muy fácil, los servicios públicos se desaturan poniendo más dinero y más medios. Que esta gente va a empezar a pagar impuestos y a cotizar a la seguridad social. Ese no es el problema. Que ya el problema, aquí. Claro, gente que ya está aquí. O sea, que la vivienda ya la están ocupando. Sí, y es lo que te iba a decir. Me parece que se hablaba, ¿no?, de lo multicultural, los problemas que da, de la integración, de la no integración, de la saturación de la inmigración en las escuelas, de tal, un montón de cosas que se mencionan, ¿no? Más luego otro tipo de cosas más gruesas que se dicen, que roza con el asunto de que si los delitos que cometen los inmigrantes, tal y cual. Bueno, hace un par de viernes hablábamos aquí con una persona que tiene esta manera de pensar y, bueno, la explica, ¿no? Yo creo que el gran problema que va a enfrentar la inmigración y el gran impacto de la inmigración, que no culpo a la inmigración de ellos, simplemente digo el gran impacto de la inmigración es realmente en el aspecto de la vivienda. Es decir, es que estamos recibiendo tantísima gente que está siendo, y lo demuestran las cifras, fantástico para nuestra economía, que por primera vez coloca a España a la cabeza de los países desarrollados de la OCDE en crecimiento, en reducción del desempleo, en creación de puestos de trabajo, en récords de cotización y más que vamos a batir en cuanto toda esta gente pueda cotizar, todas estas criaturas cotizar y estar regularmente trabajando. Pero igual el plan hace un poco de aguas por la parte de la vivienda en muchos sitios, porque todas estas personas no están mayoritariamente en esa España vaciada en donde la vivienda es asequible y relativamente abundante. Están en lugares en donde hay tensión en el mercado de la vivienda. En las ciudades principalmente. Claro. Y eso es una ventaja para quien invierte, como dices tú, en un bien como la vivienda, porque sube de precio, pero al mismo tiempo, o suben los alquileres, pero al mismo tiempo sí está convirtiéndose en un obstáculo para que el gobierno actual le ponga un lacito al producto y diga, oiga, nos echarán ustedes del gobierno, pero no será porque no tengamos una buena hoja de servicios en materia económica. Quizás la vivienda es lo que está fallando a la hora de poder hacer ese lacito. Me da a mí la sensación. Sí, ahora estamos produciendo muy poco, se está construyendo muy pocas, los últimos datos que hay. Y ese es el problema que tenemos. Y luego también hay que ver dónde se está construyendo, porque no sé ahora mismo dónde se construye, pero sí, si necesitamos nuevas viviendas y no se construyen, lógicamente las que están van a subir más rápidamente de precio. Y es el problema que tenemos en el alquiler. Luego también en ciudades tensionadas tenemos el problema de los pisos turísticos que están quitando viviendas de uso residencial. Y todo eso pues está haciendo que suba tanto la vivienda como el alquiler pues por encima del IPC, que ya quiere decir que estamos como inversión. Compensa, pero digamos, como inversión, si lo planteamos como inversión, es bastante rentable. Ahora mismo hemos tenido periodos en que la vivienda no es rentable, pero la vivienda es otra alternativa que tenemos y que en España se usa mucho. Mucha gente tradicionalmente invertía solo en viviendas. Sí, sí. No sí, en bolsa, ni en ETFs, ni en acciones. No, la gran llamada de atención que yo tengo 3 años antes de mi divorcio, que luego a mí me beneficia personalmente porque a mí me sirve tener ese activo a la hora de disolver la sociedad matrimonial para poder yo volver a meterme en el mercado y comprarme una vivienda en Ermua con un esfuerzo mínimo, es una llamada de un buen amigo que es el caserío de su familia. Estaba precisamente en los cimientos de la casa desde la que te hablo. Amigos de la infancia, porque el caserío estaba al lado del bloque que hay, que todavía existe,
donde yo vi la luz. Bueno, la luz la vi en un hospital, pero donde me trajeron al segundo día. Y nos llama y nos dice a Teresa y a mí, ya digo, estábamos todavía casados, oye, venid por aquí que quiero hablar con vosotros un día, cuando podáis y tal. Fuimos una tarde de jueves, de estos horarios de oficina de banco en general y de CaixaBank en particular, y nos dice, en aquel momento la Caixa, nos dice el director, con vuestros ingresos trabajamos los dos en Diputación, una de las empresas que mejor paga a los trabajadores y trabajadoras sociales en todo el Estado. Con esos ingresos deberíais de comprar una vivienda en la costa, que es cuando compramos la vivienda en Alicante, en el barrio de La Mata, entre Guardamar de Segura y el pueblo al que pertenece el barrio, que es, ¿cómo se llama? Torrevieja. Pero si nosotros vamos a Almería de vacaciones y ya, pero algo vuestro que de alguna manera sea una forma de invertir. Y nos lo vendió así. Claro, él no nos estaba vendiendo la casa, que algunos bancos lo hacían, ¿eh? Bueno, a lo nos mejor estaba sí, vendiendo la financiación. la hipoteca. Sí, Claro. que básicamente lo que él le interesa es que con vuestras nóminas y vuestro capital, Con nuestras nóminas y podríais dos haber puestos hecho de trabajo eso. de funcionarios. Podríais haber hecho eso o invertir en bolsa. Es decir, en aquel momento, pues en vez de venderos el fondo del banco, os vendió o el plan de pensiones os vendió la vivienda. Sí que es otra inversión más. Es decir, te podría haber dicho, oye, mira, con este capital no tengáis en cuenta tenerlo en un fondo o también en una vivienda. Son los tres activos principales. Es decir, lo tienes en acciones, vía fondos, vía inversión pasiva, inversión activa, lo que quieras, lo que más se adapte a tu necesidad, que es bastante más volátil, lo puedes tener en vivienda, que el problema que tiene es... rentabiliza bien, pero tiene problemas de liquidez. Es decir, tú una vivienda no la puedes vender como un fondo de un día para otro, aunque tengas pérdidas. No. Necesitas un tiempo fácil. y aún teniendo pérdidas. Fue fácil. Aunque quieras asumir pérdidas, puede ser difícil tener varios meses de vender un inmueble. Yo asumí muy poquito, asumí 2.000 euros de pérdida. Siempre cuento lo mismo, a mi padre le extrañó muchísimo porque veníamos de que tú te habías comprado una casa, como fue nuestro caso en el 2005, diría yo. La mejor vivienda de toda la urbanización eran 3 bloquecitos de 3 alturas, con un parquecito, con una piscina, con un balcón enorme con vistas a las lagunas de La Mata y de Torrevieja por una parte, por la otra parte vistas al mar. O sea, un sitio ideal que se lo vendimos a un matrimonio mayor. Bueno, se lo vendí porque yo lo vendí ya después de disolver la sociedad matrimonial, a un matrimonio mayor de León, que yo creo que, en fin, pues teniendo en cuenta que todavía la gente no estaba viendo lo que venía encima, yo lo vendí creo que en 2007. O sea, lo gordo no había venido todavía. No, lo gordo. Yo le leía mucho a Paul Krugman, leía en aquel momento mucho El Salmón del País y yo me olí que venía una gorda. No voy a decir que yo la vi venir como todo el mundo, no. Pero yo dije, esta me la como con patatas. Tan es así que me hicieron una oferta a 2.000 euros por debajo de lo que me había costado. Sí, siempre me acuerdo de lo que perdí, entre comillas, y en euros, y me acuerdo de lo que me costó en pesetas. Y eso que ya era el año 2005 cuando la compramos, pero la compramos por 24 millones de pesetas y recuerdo que perdí 2.000 euros, ¿no? Y mi padre me decía, ¿pero cómo es posible que la hayas vendido por menos precio de lo que te ha costado? Y le digo, pues porque es que creo que si no me la como. Fui a hacer papeles a la notaría como 7 meses después. Vino el chico de la inmobiliaria y me dijo, Pedro, tu vivienda ha sido lo último que he vendido. No he vuelto a vender nada en estos 7-8 meses. Y dije, hice bien en vender 2.000 euros por debajo de lo que me había costado. Sí, que en el 2007, si leías un poco de prensa económica, pues podías anticipar pues desde 2005, 2006 que
teníamos una burbuja, pero tampoco no sabía si estallaba en el 7-8, si no iba a estallar Bueno, nunca. Zapatero habló de ella, en Sí. su campaña, Zapatero habló de ella en su gobierno, lo que pasa es que nos vendió, ¿no? Nos dijo Que no aquello había del nada. aterrizaje suave. Y que no. Vamos a un aterrizaje suave, el precio de la vivienda no va a bajar, pero va a dejar de subir, va a ser asequible porque los salarios subirán, tal cual. Lehman Brothers, ¡pum!, todo al suelo. Todo el suelo. Sí. Y es que tampoco carteles el de se aterrizaje vende, es, ni te amarillos, imaginas. amarillos y ya blancos casi. Sí, sí, Los en rojos. barrios como ese, que eran barrios muy populosos, ¿no? Porque el barrio de La Mata, para quien no lo conozca, es un barrio de expansión de Torrevieja brutal, pues llenos, o sea, llenos los balcones. Entiendo que de familias que no podían ya pagar la hipoteca que habían adquirido para el pago de su segunda vivienda. En un lugar en donde nadie necesitaba la vivienda. Claro, porque yo en Ermua, cuando ya no necesité la vivienda de Ermua, la alquilé al momento. Pero ¿a quién le alquilo yo una casa en la costa de Alicante, en un pueblo como Torrevieja, que ni siquiera era una casa que estaba en el centro de Que ahí Torrevieja? era el problema de que las viviendas residenciales se suelen utilizar, aunque haya crisis, pero las turísticas, digamos que se usan menos. Turísticas en el aspecto de zonas turísticas, donde vas de veraneo. Claro, queda claro que yo no le recomiendo a nadie la vivienda, ya más desde el punto de vista ético-político, yo no le recomiendo a nadie la vivienda como una inversión. Otra cosa es el punto de vista económico. Pero desde luego, tampoco desde el punto de vista económico, la inversión en segundas viviendas, la inversión en una vivienda de la costa. Salvo que tengas mucho dinero y compres una mansión espectacular que siempre va a haber un futbolista adinerado dispuesto a pagar por ella en Marbella. Si te vas a comprar una casa chula en un barrio de Torrevieja, tienes que saber que en una situación de crisis en donde o el marido o la mujer pierden el empleo, no van a poder pagar una hipoteca para comprarse una segunda vivienda. Se pagarán una semanita en un hotel baratito en Benidorm, pero no van a gastarse lo que sea que valga ahora una vivienda en ese barrio en una urbanización con piscina. Eso está claro. Está claro, sí. Y la vivienda también es un problema porque tampoco quieres, los políticos, que habíamos un poco antes de Zapatero, que el aterrizaje suave, tú tampoco quieres que la gente que es propietaria pierda capacidad adquisitiva y te eche la culpa a ti. Claro, Que también evidentemente. te mandan al... O sea, que es un problema porque tú quieres facilitarle las cosas a los que tienen que comprar ahora, pero no quieres que el que tiene digamos, la inversión hecha pierda y te culpe, porque los dos se están intentando culpar. Entonces es un problema político gordo, porque si intentas bajar el precio de la vivienda, hay mucha población que te va a responsabilizar de eso. Sí, Ten sí. en cuenta que los políticos no van a intentar nunca tirar el precio de la vivienda. Va a intentar suavizar el aterrizaje, pero nunca van a intentar, por entonces se van a la oposición. Hay determinadas corrientes políticas que sí, pero sabemos que son corrientes políticas que precisamente por este tipo de propuestas Son o minoritarias. acompañan a las socialdemocracias o a los partidos de centro izquierda o de centro derecha en el gobierno, o es difícil que obtengan la mayoría, porque aunque es mucha la gente que está sufriendo el problema de la vivienda, a la hora de la verdad, la mayoría de la gente Es propietaria. vivimos en una situación más o menos acomodada y hay una cosa que decía hace muchos años Igual que- Gabilondo, sí. Ujú. que a mí me llamaba mucho la atención y me pareció, bueno, siempre me ha parecido un hombre con un pensamiento muy, muy preclaro. Decía, es que hay que ser tontos cada vez que nos ponemos a competir de, oye, ¿sabes que mi vecino de arriba, estamos hablando de la época de la burbuja, mi vecino de arriba que se ha separado o lo que sea, han puesto la vivienda en venta? Joder, mi vivienda vale un 50% más que cuando me la compré. Y decía Gabilondo, ¿qué más te da? Si no puedes prescindir de ella, si es donde tienes que vivir, ¿qué más te da que ahora valga el doble? En realidad solo es un problema para tus hijos el día que vayan a independizarse. A ti te da lo mismo lo que valga, porque en realidad será un bien de mercado, pero solo si tienes 4 o 5. Si tienes una, es tu vivienda habitual, Sí, nada es más. tu vivienda virtual y si tienes solo una, es un producto, no es un bien de mercado, bueno, es un bien de mercado también, pero puedes vender en cualquier momento, pero básicamente es digamos que es algo que cobra una necesidad.
Sí, una commodity que necesitas. Quiero decir, necesitas agua, necesitas electricidad, un techo. La primera es una commodity. A partir de la segunda ya podría hacer inversión en el aspecto de que te interese que suba. La primera, claro, pues una vez que estás viviendo en ella, te da igual que suba, que valga el doble, el triple. Porque ¿qué vas a hacer? ¿Vender para irte al alquiler? Es tan complicado el tema, y esto sí que lo veo yo mucho en los servicios sociales, que incluso la primera, a pesar de lo que acabamos de decir, se termina convirtiendo en una inversión porque para poder pagarla terminas realojando o realquilando no, porque es tuya, teniendo un inquilino, ¿no? Teniendo un pupilo, que se decía antiguamente, haciendo un hospedaje-pupilaje, que es la figura jurídica cuando un propietario da alojamiento, alquila una habitación en su propia casa que sigue habitando. Y esto lo vemos cada vez más. Y lo vemos mucho en personas jóvenes que terminan accediendo a la propiedad, pero a cambio de, a lo mejor, tener en alquiler, si la vivienda tiene 3 habitaciones, pues las 2 habitaciones que no van a utilizar. En fin, veníamos a hablar de dónde invertir, grandes sumas de dinero. Y hemos terminado hablando del problema de la vivienda, lo cual es un activo genial. Es un activo más. Muy peculiar, como muy vemos. Muy peculiar, sí, efectivamente. Sí. Y que es una cosa que a veces dicen que en España no se invierte nada, ¿no? En España no se invertía nada porque se invertía todo en ladrillo. Hasta el 2000. Pero es curioso, ¿eh? Es una cultura muy, muy española. Es una cultura de propiedad que lo incentivaron desde el franquismo. Sí, sí, y muy nuestra, porque tú vas a Francia, la gente vive de alquiler, la gente adquiere su casita, pero por lo general, habrá también propietarios, habrá gente que gane dinero con esto, por supuesto, y también hay alojamientos turísticos. Yo que voy a Francia doy fe, pero hay una cultura distinta, ¿no? Pero la cultura sí de tener aquí, de invertir en el ladrillo, ¿no? Que se decía siempre, esa es una cultura muy española, muy cañí, sí. Muy cañí. Efectivamente. Pero que básicamente cuando nos dicen en España no se invierte nada en bolsa, cuando te sale el representante de algún neobanco que hay, es que en España no se invierte nada como en Francia, ¿no? Francia tiene más gente, Estados Unidos tiene el 50%, tiene inversión en bolsa. Bueno, pero aquí tenemos inversión en vivienda generalmente. Son activos diferentes. Sí, sí, sin ninguna duda. Por cultura y porque nos incentivaron siempre que en España hay que ser propietario. Aquí siempre se nos ha dicho hay que ser propietario. Sí, y a la hora de invertir en vivienda, pues mira, ahí está la experiencia de Colonial. A la gente le ha salido mejor siempre invertir en el propio ladrillo que invertir en entidades que tuvieran intereses en el mundo de la vivienda. Eso ha sido también así como una pauta habitual, ¿no? Yo no quiero, igual que la gente que quiere tener el lingote de oro, ¿no? En estos tiempos además que está como de moda. No quiero invertir en un ETF de metales preciosos, no, yo quiero el lingote de oro. Bueno, pues llévese usted el lingote de oro. En fin. Sí. Oye, Daniel, no sé si nos hemos dejado algo. Ha sido una charla muy agradable. Sí, ha sido. Como siempre vamos a dejar algo porque es un campo muy, muy amplio, pero sí hemos cubierto un poco la diferencia entre los ETF, los fondos, los planes de pensiones. Ver por qué en España compramos tanto fondos de inversión cuando alguien que está fuera nos dice, oye, pero si son más caros, ¿por qué los compras tanto en España? Pues ya lo saben en el aspecto de fiscalidad. Porque en otros países generalmente usan ETF. Por ejemplo, no sé si habéis fijado, una vez lo discutimos, que, por ejemplo, Trade Republic solo ofrece fondos en España. O sea, claro, fuera de España no. En Alemania y en Francia no hay fondos. Por lo menos hace unos meses. Uh-huh. Entonces, porque lógicamente aquí fiscalmente invertir a largo plazo te conviene mucho más el fondo de inversión que el ETF. Y lo hemos acabado hablando con el otro activo famoso, que junto con el oro son los activos físicos, que sería la vivienda, muy popular en España y que es el típico activo donde más invierte tradicionalmente los españoles. Que sí que es un metal con cualidades muy especiales, que es bonito, que sirve para hacer joyas, que sirve para muchas otras cosas, pero que en el fondo,
no deja de ser más que aquella cosa de los tulipanes en Holanda. Quiero decir que si un día alguien decide, que decidirá colectivamente, que el oro no puede cotizar a $4.700, sino a 2.900, pues alguien va a decir, ay madre, ¿este no era una cosa refugio? Digo, pues sí, es una cosa refugio. Es una cosa refugio porque es escaso. Hay el oro que hay, el que se puede producir, el que hay en minas pendientes de extraer, y de momento no podemos, de manera económica, ya veremos si sigue subiendo, producirlo artificialmente. Sí, pero que lo que digo, yo que sigo al hombre este cubano que se ha hecho muy famoso en las redes, lo sigo en YouTube, el Ariel Joyería, no para de repetirlo, yo sé que él también lo hace con sus intereses, ¿no? No para de repetirlo, que hay un ciclo que él tiene observado como de 6 años de subida, 6 años de bajada, y que el oro no ha dejado de hacer, porque la gente te dice, bueno, pero en el histórico, ya, pero ahí hay una pequeña montaña rusa cada cierto tiempo. Y exactamente igual que cualquier otro activo, ojo para cuánto tiempo haces la inversión en oro, porque como lo pilles en un momento de venta en el que valga la mitad de lo que te costó, pues ríete tú de lo que has perdido con... Y luego, como cualquier otro activo, con las criptomonedas. Es arriesgado. Y las criptomonedas también es arriesgado. El oro lo que tiene es que es escaso, es un buen, es un material precioso que se usa para joyería, tiene salida, y el problema es que va subiendo y bajando. ¿Qué pasa? Que ahora mismo, desde el 2008, no hemos tenido muchos periodos de bajada, porque desde el 2008 es cuando los bancos centrales se han dedicado a imprimir más dinero. Luego nos llegó el COVID y después ya tuvimos inflación, pero habíamos tenido un periodo en el que, digamos que imprimimos mucho dinero porque teníamos que tener deflación, porque no había... no sé si fijáis, antes de Bretton Woods, de eso del 1948 creo que fue, lo que usaba era el patrón oro para las monedas, pero con la productividad que tenemos desde la Revolución Industrial, el problema es que el oro limitaba la capacidad de expandirte monetariamente, porque tenías el oro que tienes que tener. Entonces, con una productividad tan alta, deberíamos tener una deflación, pero la moneda está pensada para mantener inflación. Sí. Cada vez producimos más con menos. Si producimos más con menos, tendría que valer menos. No más. Yo lo que digo, en fin, no somos... Yo por lo menos no soy ningún experto tampoco en metales preciosos y en este tipo de cosas, que es verdad todo lo que tú dices, que es escaso, que sirve para la joyería, que tiene otras utilidades, ¿no? También, pero que al final eso te da un precio del suelo del oro, que quizás no es el precio que tiene ahora el oro. Y hay un montón de gente que cree que refugiándose en el oro tiene su dinero seguro. Y lo que está seguro es que el dinero ahí está tan seguro como en cualquier otra inversión. Efectivamente, se ha arriesgado. Ahora ha subido, básicamente porque la gente está abandonando el dólar. Mucha gente dice, oye, principalmente desde que empezaron a intervenir. O sea, ahora mismo tú en el dinero en dólares no tienes seguros. De repente te lo puede bloquear Estados Unidos. Entonces, pues ya de tener dólares empieza a tener oro. Entonces, ahora en muchos bancos centrales están aumentando la demanda de oro y eso es lo que está ahora mismo. Ayudó mucho al rally. ¿Va a seguir? Pues no lo sabemos. Pero si seguimos desconfiando de Estados Unidos, ¿en qué lo metemos? No hay un mercado líquido de euros, ahorramos en yenes, en yuanes, que al final acabamos teniendo oro y plata. Sí. O vivienda. Sí, así es. Y ojo con la plata, algún día si quieres hablamos de los metales, porque con la plata además lo que tenemos es que está el IVA de por medio y entonces se puede terminar convirtiendo en una inversión regulera. Me parece, bueno, si compras plata física. Sí, hablo de comprar. El oro, por física. ejemplo, lo que tienes que no tiene IVA de compra, entonces sí que podrías comprar físicamente. Sí, con el oro eso no ocurre, está claro. En fin, bueno, oye, charla de verdad, muy, muy agradable. Hemos empezado con la parte más árida y hemos terminado al final con la parte más aquí hablando un poco más social, digamos. Sí, lo que podría formar parte de la conversación de después de misa de cualquier ciudadano un domingo por la mañana antes del vermú. Como también una vivienda que es un bien, digamos, un bien de mercado, pero también es una necesidad.
Entonces digamos, un activo peculiar. Sí, sí. Daniel, muchísimas gracias por pasarte por aquí, por la charla y seguiremos, que al fin y al cabo, ya te digo yo, que a pesar de que va a volver a haber gente que me diga, ya nos has vuelto a meter un viernes un capítulo de lunes de los que no nos gustan, estas conversaciones le gustan mucho a la gente. De lunes la metemos, pero de lunes también tras otros temas de no solo inversión y que también son interesantes. O sea, sí, los temas de consumo pues ayudan bastante a la gente. Y los temas de inversión, pues si hay gente que no le llama la atención, pero digamos que también es cultura. Es decir, muchas veces ves como la bolsa algo tan árido y hemos hablado aquí que no solo es la bolsa. Puede ser incluso la vivienda, el oro, activos en los que puedes invertir. Y que realmente, porque tengamos una unidad de cuenta, que es el euro, en nuestro caso, por estar en Europa, que está diseñada para perder capacidad adquisitiva sí o sí. Es el objetivo del Banco Central Europeo, que pierda un 2%. Sí, así es. Bueno, nos dejamos cosas para la siguiente conversación. El lunes hablaré yo precisamente porque he tenido un par de consultas últimamente y cuando me llegan un par de consultas en el mismo sentido, pienso que hay más gente que no se ha atrevido a mandarme un correo. En relación a cómo garantiza alguien como Trade Republic, que ya sabes, tú lo sabes bien, pero mucha de la audiencia igual cuando hemos hablado de Trade Republic y así no lo termina de procesar o de entender, que a pesar de que tenemos cuenta con IBAN español, nuestro dinero está, digamos, en una cuenta colectiva en una entidad distinta a Trade Republic. En mi caso, en Crédit Agricole. Y eso ha generado, no sé si porque se está moviendo en redes sociales o en algún tipo de foros, dudas sobre, dudas que interesan a la banca tradicional, que seguramente no estará exenta de alguna responsabilidad en mover este tipo de bulos. La idea de que podríamos no recuperar nuestro dinero, no estar con el fondo de garantía de depósitos de cada país, en mi caso de Francia. ¿Qué fondo de garantía de depósitos tiene el de Francia? ¿Esa cuenta o tiene el de España? Porque con guión español no se tiene el de España, Si no lo tengo mal entendido, en mi caso, sabiendo el nombre del banco porque Trade Republic te lo dice, donde tienes tú tu cuenta. Es decir, tu dinero tiene una cuenta con un IBAN español, pero ¿dónde está realmente tu dinero? Está en una cuenta colectiva, no me acuerdo ahora del nombre técnico, por ahí lo tengo. ¿Cómo se llama esto? En una cuenta... no me sale ahora. Bueno, en un banco, pues Trade Republic de manera transparente te dice cuáles son esos bancos. Pues son, ahora no me acuerdo de memoria. Uno desde luego es Crédit Agricole. Crédit Agricole, que sería el francés, sí. Sí, entonces, a mí en teoría mi dinero lo respalda el Fondo de Garantía de Depósitos francés. Hay una armonización en esto en toda Europa o en prácticamente toda Europa y entonces nos encontramos con que todos los bancos centrales garantizan 100.000 euros por depositante y cuenta. Ya está. Efectivamente. Entonces, estoy en una cuenta... Europa, menos en las que tienen monedas, propia tienen 100.000, pero tienen el equivalente. Entonces, depende. Sí, normalmente tienen el equivalente. 99 o te van a hacer 105, depende de la equivalencia en cada momento. Si tienen 100. Hago un pequeño spoiler del programa del lunes. Sí. Hay una sola pega en todo esto. Que tú descubras que el dinero que Trade Republic tiene, tuyo, lo tiene en un banco en el que tú ya tuvieras 100.000 euros. ¿Vale? Pero que tiene que quebrarse el banco, no Trade Republic. Claro. Es decir, si yo tuviera 100.000 euros previamente en Crédit Agricole, o hablo con Trade Republic para que mi dinero en concreto lo pasen a cualquier otro de los bancos colaboradores, o retiro mis 100.000 euros de Crédit Agricole. Pero eso no es un problema de Trade Republic. Pero el que tiene que quebrar es Crédit Agricole, no tiene que quebrar, en tu caso, Trade Republic, porque el principio no está en su balance. Claro, sí, está claro, efectivamente. Tendría que quebrar Crédit Agricole. Pero digo, yo tendría un problema si esa quiebra se produjera si yo ya tengo previamente más dinero que 100.000 euros en esa cuenta, en ese banco, entidad, ¿no? Sí, en concreto.
Pero muy al contrario de lo que la gente piensa, no es un problema, sino que a veces es una ventaja. Porque en realidad, desde el punto de vista de los depósitos que tengas en una cuenta corriente de Trade Republic, diríamos que si lo miras bien, tienes incluso algo más de garantía que simplemente tener tu cuenta en Crédit Agricole o en BBVA o en Santander. Al fin y al cabo tienes de por medio a Trade Republic, que tiene su responsabilidad, y luego al banco, donde finalmente está el dinero en realidad. Bueno, ahí no sé si te estás equivocando, porque si está delegando el activo y pasa a ser activo de Crédit Agricole, tu dinero, entonces el único responsable es Crédit Agricole. Sin duda. Al final del todo, quien tiene que prestarte, o sea, quien tiene que darte la garantía es el Fondo de Garantía de Depósitos francés por tener dinero en una cuenta de Crédit Agricole, que sabe y tiene perfectamente identificado que ese dinero, aún en una cuenta, vamos a llamarle mal llamada, mancomunada, no es una cuenta mancomunada ni nada que se le parezca, pero una cuenta colectiva, es que no me acuerdo ahora del nombre, no me sale. Yo tengo ahí lo que sea, ¿no? Pues en mi caso no me acuerdo ahora si son 30 y pico o 40.000 euros, están en Crédit Agricole, son míos. Dice, ya, pero están en una cuenta colectiva con otras, no sé, me lo invento, 20.000 personas, clientes de Trade Republic, por un importe de no sé cuántos. Ya, pero es que mis 40.000 tienen mi nombre, mi DNI y son exigibles por mí al Estado francés. Por lo tanto... Bien. De hecho, no es el problema. Hay otras entidades con mayores problemas porque están en países más pequeños. Claro, esa es otra historia. Tener una cuenta de Revolut con un montón de dinero. Sí, porque Revolut está respaldado por un... Pero en caso de que quiebre Revolut, el problema que tenemos es que está... ¿En qué país está Revolut? Lituania puede ser. Claro. Y la capacidad de pagar de Lituania no es la misma que la de Francia, ¿eh? Sí, y además no es exactamente el Banco Central. Creo que es una entidad específica para este tipo de historias que en un momento dado puede decir: señoras, señores, se me ha acabado el dinero y la República de Lituania no pone más. De hecho, se ha puesto sobre la mesa algo de que se unifique en toda Europa, justamente por eso, porque los neobancos internacionales tienen el problema de que a lo mejor si estás en Lituania, no es lo mismo la responsabilidad, la capacidad que tiene de asumir esos costes a Alemania, Francia o España incluso, que la que te tiene Lituania. Sí, no, está claro. Eso está claro y es uno de los motivos por los cuales yo recomiendo mucho Revolut. Me parece un producto fantástico para muchas cosas, muy práctico para muchos momentos, pero yo en Revolut no tendría una cantidad de dinero importante. O sea, pero estoy ahora un poco cuñadeando, Quiero decir, Revolut es una entidad con solvencia, no debería tener ningún problema. Ahora estas entidades son bastante solventes, es raro que te pille un... Es muy raro. Muy raro porque están todas con... los reguladores insisten mucho en que no asuman demasiados riesgos. Claro, cuando estaba todavía el Brexit por producirse, yo ya tenía cuenta en Revolut, ningún problema porque era el Banco Central, no sé si de Inglaterra, entiendo que de Inglaterra. Siempre me lío con Inglaterra, Gran Bretaña, sé cuál es la diferencia, pero no sé qué instituciones comparten y qué instituciones no comparten. Yo diría que por el nombre, el Banco de Inglaterra. El Banco de Inglaterra, claro que me iba a dar cobertura a mis 100.000 euros de turno. Ya en Lituania, pues yo 100.000 euros en Revolut no tendría. Ahora, un pequeño ahorro para las vacaciones, que además puedes sacar en cualquier cajero, que además lo puedes convertir a libras o lo puedes convertir a dólares. Maravilla de producto. ¿Para ahorrar, para tener un dineral? Pues igual no. ¿Por qué? Porque está Lituania de por medio. Entonces, yo prefiero Francia que Lituania, llámame loco. No, yo también, pero también digamos que es bastante improbable que Revolut, Trade Republic quiebre, que quiebre cualquier banco grande hoy en día. Prácticamente están muy regulados y tiene que venir algo muy gordo, o sea, una crisis como en el 2008 para que llegue algún banco por delante. Yo no quisiera colaborar en transmitir la idea de que los neobancos en general son más inseguros porque sinceramente, y no quiero ser conspiranoico,
creo que hay grandes entidades de crédito de las tradicionales que están muy, muy interesadas en que en las redes, en los foros, se empiece a mencionar que, ojo, a ver, sí, que te están dando el 2%, fíjate tú qué locura, ¿eh? Bien podrían darlo ellos, en lugar de presentar luego resultados récords año tras año de plusvalías. Los bancos, seas neobanco, seas banco tradicional, al final tienes la misma regulación. Bueno, la misma regulación si estás en el mismo país, digamos. Claro, y esto es importante también. Hay que saber que cuando uno está operando ya con un IBAN español, aunque... El Banco de España te revisa. Exacto. Efectivamente. Entonces, aunque no sea el Banco de España el que está garantizando tus 100.000 euros, no el Banco de España, el Fondo de Garantía es el Banco de España el que en un momento dado va a estar pendiente de si las prácticas dentro de ese banco están poniendo en riesgo a los ahorradores y al sistema financiero o no lo están poniendo. Para que te den un ticket bancario tienes que estar, digamos, supervisado por el Banco de España, el que te dio el ticket, es decir, y se va a comprobar que no estás asumiendo riesgos excesivos con el dinero y que tienes capital para cubrirte las pérdidas esperadas que tengas y las inesperadas. Pero son las dos grandes, y es un poco lo que quiero abordar el lunes, son los dos grandes, tres, si añadimos eso yo me acuerdo de toda la vida, de que se hablaba siempre de que ING está a punto de quebrar. Claro. ¿Por qué? ¿Por qué? Pues porque no les interesaba que ING se haya convertido en un banco que hoy es referencia hipotecaria en España con mucha diferencia, es decir... Pero yo entiendo que desde el 10, desde el 15, siempre escucho de vez en cuando que ING está a punto de quebrar. Siempre, cuando la crisis y tal. Y yo me acuerdo de algunos memes o algunos comentarios en redes que decían, pues yo prefiero estar en un banco que también ha perdido dinero con la crisis que en un banco que ha seguido ganando dinero cuando yo me estoy quedando en pelotas con la crisis, ¿no? Porque es verdad que en aquellos años la cuenta de resultados de ING durante un par de años, un par de ejercicios, estuvo ahí uno de los años con pérdidas y el siguiente año no me acuerdo cómo fue. Supongo que por su exposición a las hipotecas o alguna historia, no lo sé. Pero no me gustaría, como digo, colaborar, porque al final el asunto de que te pueden bloquear la cuenta en cualquier momento. Bueno, yo hoy he atendido a una persona que no ha podido cobrar una ayuda pública porque el Banco Santander le bloqueó la cuenta, con razón, porque le habían pedido una persona extranjera, le habían pedido una renovación de la documentación, y entonces, siguiendo la normativa de antiblanqueo del Banco Central Europeo, pues el Santander no le queda otro, o sea, un cumplimiento normativo del banco, llama y dice, oiga, esta cuenta no está cumpliendo y entonces usted la tiene que bloquear. Ya, pero es que acaba de llegar una transferencia de una institución para que esta persona cobre 1.800 euros. Ya, sí, pues devuélvanla porque esa cuenta de momento está bloqueada. O sea, eso sea Santander o sea exacto. Inverso ING, de todo el mundo. Es verdad que siendo un banco pequeño, pues a veces tienen que automatizar mucho más este tipo de bloqueos y entonces puede costar a lo mejor 3 o 4 días más y tener que hablar con un chatbot. Todo eso lo compro. Que no es lo mismo que ir a la oficina del Santander y decir ¿por qué me habéis bloqueado la cuenta? Eso es cierto, pero que te la pueden bloquear en un banco y en el otro también. Completamente. Y luego el tema de que no... Blanqueo, todo el mundo tiene que cumplir la misma normativa y claro. Si Hacienda te localiza una cuenta en un neobanco y debes algo a Hacienda, te va a bloquear igual estés en MyInverso, en ING, en Trade Republic o estés en el Santander. Donde sea. Pero ese es uno de los mitos. Otro de los mitos es este, ¿no? El de que no te van a responder si en un momento dado se produce una quiebra. Y algún otro mito de estos que hay por ahí que al final dices, bueno, ¿a quién le interesa que parezca que los neobancos son en realidad una perdición para tu dinero? Pues a los que no están dispuestos a pagarte un 2,02 TAE por mínimo, ¿no? Por el dinero que tienes ahí depositado para pagar tus gastos mensuales. Uh-huh. En fin, Daniel, gracias, lo dicho del lunes también. Sí, bueno, ya me he hecho más que un spoiler. Sí. Pero no me importa. El lunes repetiremos un poco más despacio todo esto. Vale. Muchísimas gracias por tu participación. Y muchísimas gracias a todos vosotros y a todas vosotras una semana más por la escucha de esta semana, por pensar en el día de hoy con Daniel y conmigo. Que tengáis un fantástico fin de semana y nos estaríamos escuchando el lunes.
Adiós.